juzguen de manera aislada, ¿no? También es importante recordar que, como lo hemos señalado, a lo largo de estas charlas, la salud mental es un asunto integral, ¿no? Forma parte de la salud, es decir, de la salud física, la salud mental y la salud social. También es importante recordar que no hay ningún determinismo, ¿no? Estamos proponiendo justamente análisis que eviten o que no promuevan los determinismos sobre la salud mental. Para hablar de salud tenemos que incorporar elementos sociales, físicos y psicológicos. Y bueno, sin embargo, aquí, bueno, vamos a hablar sobre los trastornos específicamente mentales para conocer aquellas herramientas o pensar aquellas situaciones que nos puedan ser de utilidad para trabajar, para nuestro trabajo docente, ¿no? Es importante también recordar que esto no es un curso de capacitación en diagnóstico de salud mental. Esto tampoco es un curso para preparar o capacitar a nadie para dar terapia o intervención. Este es un curso de primeros auxilios psicológicos que tiene como finalidad que las y los docentes contemos con conocimientos básicos para poder orientar a las y los estudiantes en relación a no cómo actuar en su vida ni cómo resolver sus problemas, simplemente cómo actuar en aquellos casos en que requieran atención de un especialista, ¿no? O sea, esto no es orientación vocacional, ni orientación para la vida, ni coaching, ni nada de eso, ¿no? Es simplemente identificar elementos que en la labor docente nos pueden ser de utilidad para el trabajo con las y los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, con ese contexto que es importante, vamos a comenzar el día de hoy. Recordemos que el tema de hoy es el espectro autista. Ay, esto no es lo que quiero compartir. Esperen, ahí está. Listo. Vamos a hablar de algunos elementos del espectro autista sin pretender dar una guía para el diagnóstico, ¿no? Simplemente marcar algunos elementos que podrían sernos de utilidad para incorporar quizá adaptar, ¿no? Adaptar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, quizá de evaluación. eh, en el tema de estar con alguna persona que tenga un diagnóstico o a lo mejor no necesariamente un diagnóstico, sino quizás solo algunos de los síntomas que vamos a revisar aquí que requieren tener alguna adaptación para evitar marginación o discriminación. Bueno, es importante saber, el día de hoy vamos a hablar de dos trastornos, el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ambos trastornos se encuentran dentro del grupo de trastornos relativos al neurodesarrollo, ¿no? En este caso vamos a ver que existen varios trastornos relacionados con el neurodesarrollo. Por ejemplo, tenemos el trastorno del desarrollo intelectual. También tenemos el trastorno de comunicación o los trastornos de comunicación, que puede ser la verbal o la escrita, etcétera. También tenemos, como ya les he comentado, el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Asimismo, se encuentran dentro de estos los trastornos motores relacionados con nuestra motricidad, ¿no? Y también aquellos que se consideran los trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Que pueden ser relacionados con alguna situación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a comenzar esto con el tema del trastorno del espectro autista. Es importante señalar que el espectro autista tiene justamente deficiencias o son aquellas situaciones en que se presentan deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, ¿no? Recuerdan ustedes que esta parte de las deficiencias persistentes en la comunicación social no se refiere a que la persona tenga alguna incapacidad para hablar o alguna situación donde no escucha o no entienda o alguna situación, por ejemplo, como la dislexia, que podría ser, hay ciertos niveles de dislexia que impiden que una persona pueda leer textos, ¿no? Aquí más bien se refiere a esta comunicación social, a todo lo que implicaría recordando los diagramas de la comunicación, el contexto, el mensaje, la vía, ¿no? El canal de comunicación, el receptor, el emisor, etcétera.
En este sentido, por ejemplo, vamos a ver que estas deficiencias no se relacionan con una falta de capacidad cognitiva, sino se relacionan con una falta de capacidad para incorporar cuestiones abstractas en el pensamiento, ¿no? Y en la interacción en diversos contextos, recordemos que justamente a veces la conducta no se puede adaptar o no se adapta a lo que socialmente estamos esperando o estamos necesitando de esa situación, ¿no? Buenos días. Entonces, ahora con lo que se relaciona a diversos contextos, recordemos lo que platicábamos ayer, ¿no? Por ejemplo, tenemos el contexto familiar, el contexto académico, el contexto laboral, el contexto social con las amistades, etcétera. Y entonces, bueno, es importante entender que para que esto sea considerado un trastorno, necesitamos que justamente estas situaciones se presenten en diversos contextos y no solamente en uno, ¿no? Hay personas que por ejemplo, puede ser que en su familia tengan un comportamiento así como que no logran conectar, no logran comunicarse con sus familiares, que no adaptan su comportamiento al contexto, pero que en lo laboral o con sus amigos logran adaptar su comportamiento a lo socialmente esperado, a la expectativa de la situación. Y también logran comunicarse de manera adecuada, ¿no? Entonces, en este caso, quizá no estemos ante un trastorno, ¿no? Estaremos ante otra situación, pero quizá no ante un trastorno. En este caso vamos a ver que algunas de las deficiencias que se pueden ejemplificar como síntomas en esto son las deficiencias en la reciprocidad, ¿no? Por ejemplo, estas deficiencias en la reciprocidad tienen que ver tanto con las conversaciones, ¿no? Hay gente que no interactúa en la dinámica conversacional, porque no necesariamente porque no esté poniendo atención, sino porque a lo mejor siente que no es necesario que hable, ¿no? También en las emociones, por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, hay gente que no regresa a la emoción, ¿no? Que esto es como que no tiene emociones, pero en realidad no es que no tenga emociones, es que no tiene una capacidad para responder de manera recíproca en las emociones, ¿no? Por eso a veces pareciera que las personas que tienen que forman parte del espectro autista no tienen emociones, ¿no? Pero sí las tienen, lo que pasa es que no las expresan o no las sienten como de manera ordinaria, ¿no? También en los afectos, por ejemplo, ¿no? En estos temas como se demuestra algo, si se da un regalo, si se tiene alguna consideración, es a veces que estas personas no pueden sí, no pueden porque no se dan cuenta de que es necesaria la reciprocidad en una interacción social, pero por ejemplo no saben cómo devolver esa manifestación de afecto, ¿no? También presentan deficiencias en las conductas comunicativas, tanto en lo verbal como en lo no verbal, pero estas deficiencias tienen que ver siempre, acuérdense, del tema social, ¿no? Del tema de cómo vamos interactuando. Por ejemplo, en este caso a veces ocurre que no pueden o no sienten o sea, al no poder no es que no tengan la capacidad, o sea, pero sí, pero es que su desarrollo neurológico justamente es el que, ¿se acuerdan cuando veíamos todo lo de las partes del cerebro y las funciones cognitivas, ¿no? En estos casos donde no pueden tener eficientes conductas comunicativas, por ejemplo, hay ocasiones en que las personas eh, se van a comunicar, pero no van a ver a la persona a la cara o se van a voltear a la pared, ¿no? Había un maestro de la Facultad de Derecho que decía que un gran maestro, no sé, con alguien quizá que sepa esa historia, podría confirmar esto, que el maestro sí, doctor Serra Rojas, em, daba clase viendo a la pared, ¿no? No a los estudiantes. Y entonces, por ejemplo, podemos pensar que eso es una deficiencia en la conducta comunicativa, ¿no? Porque verbalmente podía manifestar todas sus ideas, pero no podía ver a los estudiantes, ¿no? Quizá al auditorio, quizá con sus compañeros sí, pero era algo muy particular, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Psicología también hay alguna persona que justamente tiene esta incapacidad, ¿no? Para ver a las personas y entonces su clase también la da viendo a la pared. Y eso es muy interesante porque justamente nos hace ver que ni es una falta de respeto ni nada, cuando en muchas ocasiones podemos considerar que socialmente que no te estén mirando cuando te hablan es una falta de respeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, también esto es importante porque luego hay estudiantes que tienen que no nos miran, ¿no? Y que están viendo otro lado, están viendo otra cosa.
y pareciera que no nos están haciendo caso. El tema es que no nos hagan caso, sino que quizá no pueden mantener este contacto visual, ¿no? Que es parte de la comunicación. También, en el sentido de otro de los síntomas, es el mantenimiento o comprensión de las relaciones, ¿no? A veces se les dificulta tener, pero aquí, a ver, a veces se les dificulta tener relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, de pareja, de amigos. A veces no les interesan las personas, pero no es como por una situación de egoísmo, sino porque no les es relevante lo que puedan. Sobre todo esto, por ejemplo, cuando a veces no pueden hacer nada por las personas y entonces ellos dicen, pues, ajá, si no lo puedo arreglar, pues, ¿para qué me meto, no? Pero esto también, o sea, es como no son egoístas, sino realmente es que no sienten. Lo que suelen hacer es que si ellos y ellas tienen la posibilidad de hacer algo, lo hacen, ¿no? Como ayudar a alguien en un contexto específico, pero no es una cosa que estén promoviendo, ¿no? Como que les angustie que esté pasando en otro lugar con otras personas, pues no, porque dicen no puedo hacer nada, pues ¿para qué me agobio, no? Aquí es importante también que reflexionemos, que es una discusión, es una charla, que existe ahí pendientes, ¿no? Sobre si todo esto tiene que ver con los estándares sociales de la interacción, los que marcamos como sociedad o realmente son situaciones de las personas, ¿no? Que es como el punto quizá que podríamos pensar que raya o que marca el trastorno. Porque sí, hay personas que a partir de estos síntomas, vamos a ver más adelante que por el nivel de deterioro y de imposibilidad que presentan estos síntomas, pueden llegar a impedir la participación de una persona con este trastorno en la interacción social. Pero eso nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué tanto podríamos nosotros como sociedad cambiar los niveles de interacción para evitar la marginación, ¿no? Ese es un tema que está ahí pues eso requiere un congreso completo, ¿no? O sea, no, pero sí es importante que lo pensemos, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, es que a partir de el etiquetamiento como persona con un trastorno, por todo lo que implica un trastorno, ¿no? Cuando decimos, estás trastornado, bueno, esto implica que estás mal, que tienes un problema muy serio. Entonces, hay una discusión ahí sobre eso. Yo lo que creo es que la palabra trastorno tiene un fuerte estigma social, ¿no? Histórico, que a veces nos impide la situación del tratamiento, ¿no? Y el tratamiento, el otro día alguien me decía, una estudiante me decía, bueno, pero ¿por qué queremos o por qué sentimos que tenemos el derecho de obligarles a tener un tratamiento, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues porque son personas que en teoría viven en la sociedad y queremos que estén en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, si una persona se va a quedar en su casa, pues a lo mejor sí, si no quiere que no tome el tratamiento, ¿no? Pero si una persona quiere interactuar en la sociedad, pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, pero como les repito, hay también que tener mucha consideración. Miren, les voy a compartir, me voy a permitir compartirles un testimonio. No se precisa qué universidades, pero es una publicación en relación a una persona con un trastorno de este tipo, ¿no? Y dice, tengo un compañero de clase que tiene alguna discapacidad cognitiva, ignoro cuál. Él es muy alto y muy fuerte, es gordito y a veces es muy grosero y respetuoso con las compañeras que son pacientes con él y lo apoya. Para mí este tema es difícil de hablar. La primera vez que fui violentada sexualmente por parte de un señor con retraso mental que vivía en mi barrio. Fui a una papelería, estaba llena. Cuando por fin llegué al mostrador, mientras la señora de la papelería buscaba lo que pedí, él se me pegó atrás y se masturbó con mi cuerpo de niña de 8 años. No me dejaba moverme, pero tuve un golpe de suerte. Mi mamá llegó a buscarme porque ya me había tardado. Vio la escena y me lo quitó de atrás. Le empecé a decir cosas, pero las vecinas lo defendieron porque decían, no sabía lo que hacía. Ahora sé que sí sabía, que quería abusar de mí. Si lo hizo, la gente lo vio y no me ayudó, pese a que yo era solo una niña pequeña, porque creían que el actuar del señor no tenía nada que ver con él, sino con su discapacidad, y tampoco permitieron que mi madre me defendiera. Para mí ese día fue muy traumático. Los siguientes años me regresaba a mi casa, se mandaba de algún lado y no lo encontraba. Su madre cristiana aprovechó mi adolescencia para culparme Ahorita de me que su hijo, registro. señor, me acosara en nombre de su discapacidad. Irme de ese barrio y no volver a verlo fue lo único que me regresó la tranquilidad. Me cuesta trabajo la interacción con mi compañero.
de clase, no por su discapacidad, sino porque es grosero y agresivo. He tenido compañeras mujeres con diferentes tipos de discapacidad y nunca me han escuchado y nunca han escuchado en ellas para agredir a otras personas. El jueves el compañero llegó por detrás y abrazó a una compañera que es chaparrita y delgada. La abrazó con tanta fuerza que ella empezó a pedirle que la soltara, porque la estaba lastimando. Entonces volteé, vi la escena y le dije que lo soltara. La soltó, pero unos segundos después volvió a sujetarla del mismo modo. Nuevamente le dije que la soltara, que se diera cuenta de que lo que hacía la estaba lastimando. Entonces la soltó y me dijo, ya me voy con una seña de chócalas, a lo que yo genuinamente acepté el gesto de despedida y le di mi mano. Él convirtió la palma en un puño y de golpe me regresó la mano torciéndome los dedos. O sea, hizo como esto, ¿no? Así. De inmediato le dije que me había lastimado y que eso no estaba bien, a lo que él reaccionó yéndose al fondo del salón y haciendo lo mismo con otras compañeras, lastimándolas con el puño en la mano como a mí. Después regresó a intentar despedirse de nuevo, pero le dije que no porque era un grosero y que no convivía con gente grosera. Más tarde, ese día bajé a la sala de cómputo, terminar un trabajo, de pronto entró él y con la mano extendida me dio un manotazo con fuerza en la espalda. De inmediato me pidió ayuda para corregir una tarea en la que semanas atrás lo había orientado. Me dolió muchísimo el golpe, me paré y le dije con voz fuerte y grave, a mí no me vuelvas a pegar o no respondo. Me dijo perdón y procedió a seguir pidiéndome ayuda. Mm, Ajá, como si no hubiera pasado nada. Le dije que no lo quería ayudar, que todo lo que había hecho había sido violento y agresivo, que pegó 2 veces y que no tolero que me traten mal, que hiciera su tarea solo y que si en el futuro esperaba alguna ayuda de mi parte, tenía que aprender a respetarme primero, porque yo no convivo con gente grosera y agresiva, y que a la próxima vez que me golpeara le iba a responder. Una compañera intentó defenderlo diciendo que no lo regañe porque él no sabe lo que hace y él afirmó con la cabeza y yo respondí, sí sabe lo que hace, porque nunca es violento con los hombres, sí sabe lo que hace porque nos dio puñetazos solo a mujeres, sí sabe lo que hace porque apachurra, porque no apachurra a los hombres ni los abraza por la espalda como a las mujeres, sí sabe lo que hace porque siempre es grosero con nosotros, si no le decimos nada, él no va a cambiar. Y la compañera no tuvo otra que aceptarlo y decir, sí es cierto, tienes que aprender a responder, a respetarnos a todas y todo el tiempo. Él dijo que sí y se fue a una computadora para ver anime. Él me da miedo, no sabe regularse en la universidad, está en la universidad, o sea, eso es importante. No hay nadie capacitado para ayudarlo a regularse. Hubo un día en el que habíamos 2 mujeres en el elevador. Su familia inconscientemente le comunicó malas noticias por mensaje de texto. Él leyó el mensaje, entró en crisis y empezó a azotarse contra las paredes del elevador, asustándonos a ambas, eh, que decidimos bajarnos en el siguiente piso, luego de que ya no, de que él tratara de detenernos. Nos pidió hablar con él, pero ya nos salimos, ¿no? Para que no nos hiciera daño. Él empezó a gritarme. Entonces, bueno, aquí la estudiante termina con una reflexión que me parece muy interesante, ¿no? Para mí lo que la universidad hace es falsa inclusión, porque matricular a un compañero que no tiene herramientas sociales para trabajar en grupo es un riesgo para el resto de nosotros. Quizá si hubiera atención psicológica, quizá si mandaran a los maestros a una capacitación para trabajar con alumnos con una condición específica, o si nos dieran a toda la comunidad universitaria las herramientas para tratar con él, quizá él recibiría un trato, perdón, quizá si él recibiera un trato, algún tipo de terapia, no lo sé, pero sí sé que las condiciones actuales de la universidad, profesores y estudiantes y de él mismo están en riesgo. Nadie está listo para contenerlo cuando se pone violento. Entonces, bueno, después va por una reflexión sobre el género, ¿no? Y las discapacidades, pero esta es una reflexión de una estudiante que narra un específico hecho en su escuela, ¿no? Y me parece muy interesante porque justamente, vamos, esto fue antes, esto lo leí después de que ya planteáramos este curso y toda la cosa con la directora y todo esto de la facultad, ¿no? Pero me parece muy interesante y necesario reflexionar en estas partes, ¿no? En estas situaciones, porque eh, el hecho de que sí, ¿no? Lo social es marcado por el grupo, por la mayoría, por los grupos en el poder, como lo queramos analizar. Sí es importante entender que para la dinámica social necesitamos todas y todos estar preparados, ¿no? Y justo una de las cosas que yo también he notado es que a veces se hace esta inclusión sin ningún
tratamiento ni trabajo previo para la población a la que se va a incluir a la persona, ¿no? Y eso es algo muy necesario porque justamente si no, no sabemos a qué nos estamos enfrentando ni cómo reaccionar y a veces no sabemos si tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, parte fundamental que cuando se va a pensar en alguna estrategia de inclusión, primero nos preguntemos qué implica y estamos listos y prepararnos. O sea, yo no estoy diciendo que no, pero sí prepararnos porque vamos a ver que hay ocasiones en donde esto puede sobrepasar las habilidades y capacidades, no solo de las y los docentes, sino también de las propias autoridades o la gente los compañeros de seguridad, ¿no? O las personas que apoyan en el mantenimiento de la institución. Entonces, es muy importante que tomemos en consideración estas reflexiones para cualquier estrategia, ¿no? Sí, maestra. Y mire, es que sí es muy difícil esa situación. Yo tenía una hermana con síndrome de Down y la gente solía vernos con lástima y verlo como pobrecito. Y esa fue la cultura durante mucho tiempo. Y la verdad, esa cultura es mala para todo el mundo, porque las personas con cualquier discapacidad eran escondidas, eran maltratadas o simplemente escondidas. Aunque en su casa los quisieran, los trataran bien, no los permitían comunicarse con la sociedad. Entonces, de por sí, su trastorno, lo que sea, les limita la comunicación y no los ayudamos a comunicar. En mi caso, mi mamá siempre lo tratamos exactamente igual que todos. Nada más que lo que nosotros notábamos como niños, pues como que se desarrollaba más despacio, porque parecía un niño de 6 años cuando ya tenía 2. Pero empezamos esa forma de incluir como a fuerza es perjudicial para ellos también, porque no saben muchas veces cómo relacionarse. Y eso de decir, no sabe lo que hace, también es una justificación falsa, porque sí saben. Yo con la relación que tuve años después que me tocó ser su tutora, él sabía muchas cosas que yo no sabía. Lo que pasa es que las saben y las adquieren de otra forma y adquieren lo que necesitan por sus propios intereses. Y esto es en muchos casos de otras discapacidades también, del tema de los autistas, que también tuvimos oportunidad de vivir con un compañero autista, este, adquieren lo que necesitan y lo que les interesa. Entonces también tenemos que buscar la forma de comunicarnos, pero no decir pobrecito y no sabe lo que hace, porque todos sí sabemos eh, y sí se dan cuenta muchas veces, pero saben que se les justifica. Entonces pasan la línea Claro. y de la comunicación y del respeto. Y también se presta a que haya abuso de las personas que como no saben cómo tratarlo, pues llegan a ser violentos o a darles castigos y cosas que no están bien y no van a ayudar a mejorar la comunicación. Exacto. Muchas gracias, maestra. Creo que sí se escuchó lo que comentó la maestra Gloria, ¿no? En relación justo a esta perspectiva social sobre las personas con alguna necesidad o discapacidad o divergencia cognitiva. Pero bueno, justamente es importante que pensemos, repensemos, ¿no? Lo revisemos sin estigma, sin compasión en el sentido de lástima, ¿no? Sin esa lástima. Y pensemos en desarrollar, que es una de las propuestas de esta nueva corriente social, ¿no? Sobre cómo ver las discapacidades y ver cómo ver las discapacidades neuronales o cognitivas o psicosociales, justamente incorporándoles, pero también sabiendo nosotros cómo funciona y qué opera y qué significa, ¿no? Porque a veces también las personas estamos muy mal informadas o muy desinformadas o muy ignorantes sobre qué implica y eso es justamente algo muy necesario, ¿no? Muchas gracias, maestra. Y bueno, justamente esto nos invita, pero les decía yo, bueno, pues es un tema bastante complejo que no vamos a agotar ahora, tampoco es el tema, pero sí es importante
pensar en qué estrategias como universidad, como instituciones y como docentes podemos desarrollar, ¿no? Para poder hacer mejor este trabajo. Ahora, es importante, bueno, algunos de los síntomas que pueden llegarse a presentar son los patrones restrictivos y repetitivos, ¿no? Dentro de estos patrones vamos a ver, por ejemplo, los movimientos o utilización de algún objeto de manera constante, ¿no? Por ejemplo, esta situación de necesito un objeto que esté conmigo porque el contacto con este objeto es fundamental para mi bienestar, ¿no? También la forma de hablar de forma repetitiva o estereotipada, ¿no? A veces podemos ver que las personas pueden hablar de alguna manera rara y como que se siente, ¿no? En el ritmo, en la manera quizá del tono de voz tan plano o tan constante, ¿no? Sin variaciones, a lo mejor sin gesticulación, a lo mejor sin ademanes, que pues luego hasta hay gente que dice, bueno, es que parecen como robots, ¿no? Porque hablan como así muy cortado, muy contundente, frases breves, oraciones, ¿no? Muy específicas. Y bueno, eso también es importante. O, por ejemplo, con situaciones repetitivas, ¿no? Suelen tener muletillas muy, bueno, pero creo que todos cuando hablamos. Aquí el tema es que son muletillas o son situaciones del habla repetitivas que pudieran parecer inoperantes o descontextualizadas, ¿no? Pero al final suelen ir incorporando en sus dinámicas. También es importante el tema de la insistencia en la monotonía. Los patrones de conducta, o sea, los hábitos suelen ser muy tajantes. O sea, no puedo salir de la casa sin hacer esto, ¿no? O sea, y nos tenemos que ir por el mismo camino. O sea, no podemos irnos por otro camino. No se pueden ir por otro camino. Por eso hablamos de una excesiva inflexibilidad, que sería una excesiva rigidez, ¿no? En las rutinas y los patrones ritualizados. Por ejemplo, el vaso se pone del lado derecho, o sea, las galletas, el azúcar, o sea, la cuchara se pone así, ¿no? El cereal, esta discusión enorme de qué va primero, el cereal o la leche, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que suelen ser muy, o sea, a lo mejor todas y todos tenemos, ¿no? No sé si les pase, pero, o sea, ¿no? Luego uno le dice, híjole, yo tengo muchas cosas de esas, ¿no? Pero aquí, bueno, vamos a ver más adelante. Exacto, ¿no? Angustiante e incluso que no los deja avanzar, ¿no? Exacto. Entonces, por eso hablamos de una monotonía inflexible, ¿no? Porque, o sea, no pueden cambiarse las cosas de forma, por ejemplo, ¿no? El shampoo, el jabón, la pasta de dientes, los cepillos, o sea, me tengo que despertar, tengo que hacer, tengo que pararme, o sea. Y hay muchas personas que, por ejemplo, pueden tener hábitos de esa forma, pero como dice la maestra Gloria, es fundamental cómo, por ejemplo, toleramos la incertidumbre de la existencia, ¿no? Entonces hay cosas que sobrepasan mi capacidad de control y entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hago cuando, por ejemplo, me agarra el tráfico y estoy atorada, ¿no? O sea, a lo mejor se pueden bajar y echarse a correr, ¿no? Justamente para llegar a la hora que tienen que llegar y estar donde tienen que estar. Sí, maestra. Es que pasa la gente que tiene Sí, claro. exactamente un delgado. Exacto. Se para enfrente de quien ocupó su lugar y no se quita. Y eso es, pues, es preocupante, porque está sentado puede pensar que se están acusando y la otra persona no, en realidad lo único que quiere es sentarse y no sabe cómo decir en algunos casos. Sí, claro, eso puede ser un buen ejemplo, ¿no? Del aula. Dice la maestra Gloria que, por ejemplo, hay casos en que tienen que sentarse en una banca específica, pero si alguien más la ocupa, en lugar de poder expresar que necesitan sentarse ahí, pues se paran frente y pueden realizar una intimidación, ¿no? Puede sentirse, porque si se paran frente rompiendo el espacio personal de alguien, puede sentirse como una intimidación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos serviría, ¿no? Como que la gente entendiera, que entendiéramos que esta monotonía irreflexiva e inflexible nos puede parecer a nosotros incomprensible,
pero para estas personas, para las personas que tienen estas necesidades, pues es algo que hace sentido, ¿no? E incluso a veces ni siquiera es como que, ay, la ociosidad de ese lugar, o sea, no, a veces es porque ese lugar sí lo escogieron por alguna razón, porque a lo mejor ahí no les da la luz de manera específica, porque a lo mejor ahí pueden ver bien, porque a lo mejor, no sé, les da, por ejemplo, no sé, escogen a lo mejor uno de la orilla porque les da ansiedad estar en medio y sentirse atrapados, no lo sé, pero justo el punto es que como grupo, que estamos alrededor de una persona que tiene esta necesidad, entendamos que no es solo porque es berrinchudo o berrinchuda o solo porque es caprichoso o caprichosa, sino que tiene que ver con una necesidad sentida real, ¿no? Entonces, bueno, también por eso esta parte de que lo ritualizado, ¿no? O sea, tienen que hacer las cosas como tienen que hacerlas, ¿no? Paso a paso. Los intereses restringidos o fijos, ¿no? Que son anormales en cuanto a intensidad y foco de interés, ¿no? Este tema tiene que ser, se relaciona, por ejemplo, con qué le gusta a la persona, qué le interesa conocer, qué le interesa hacer. Y aquí en cuanto a la intensidad es donde está la parte interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le interesa hacer en cuanto a intensidad? Supongamos que está en una situación como en una cita con alguien, ¿no? Y entonces llega una notificación, no sé, de que su equipo va a estar o no sé, que se va a sacar a la venta tal objeto, ¿no? Y a lo mejor está ahí súper concentrado y deja todo lo demás y sale porque se enteró de que el objeto que él quiere se va a poner a la venta en tal fecha, ¿no? En tal momento, en tal hora. Entonces tiene que estar ahí para tenerlo, porque o sea, estas cosas que para nosotros diríamos, bueno, pues, ok, ahorita no lo puedes comprar, ok, ahorita no lo puedes tener, ok, pues sí me interesa, pero no. Para ellos y ellas es justamente cómo podemos medir esta intensidad, eh, justamente cuando dejan de hacer lo que socialmente es funcional para atender su interés o su foco, ¿no? O sea, eso tiene que ver con esta parte del interés tan intenso, ¿no? Y luego vamos a ver que tienen esta situación de hiperreactividad o hiporreactividad en relación a los estímulos sensoriales. No a todos, no de la misma forma. Por ejemplo, hay gente que a los estímulos auditivos pueden percibirlos demasiado y les molesta, ¿no? Pero hay otros estímulos como podrían ser, no sé, estímulos sensoriales o térmicos que no les molesta, ¿no? Y dices, oye, pero está haciendo un montón de frío. Sí, pero, o sea, sí siento frío, pero aguanto, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces, vamos a ver que esta situación no es a todos los estímulos, ¿no? Y no es en todas las situaciones igual. O sea, puede ser hiperreactivo o hiporreactivo a diferentes estímulos, dependiendo de la situación y dependiendo del caso. Por eso es que se habla de un espectro y no solo de un trastorno, ¿no? Como trastorno autista, sino de un espectro, porque muchas de las cosas, como les he comentado, requieren un análisis de alguien especializado que a través de la historia clínica y la entrevista puedan saber, puedan tener toda esta información en relación justo a qué esperar, cómo actuar, cómo leer la situación, ¿no? Cómo leer los síntomas. Ahorita vamos a hablar de los criterios para hablar del síntoma leve, moderado y grave, ¿no? Entonces, es muy importante, bueno, que tengamos en consideración esto porque justamente vamos a hablar vamos a ver que existe la necesidad de hablar de la gravedad del deterioro, ¿no? Son dos factores muy particulares los que se tienen que analizar aquí, que es el tema de la comunicación social y de los patrones de comportamiento, ¿no? Entonces vamos a ver que en el tema de la comunicación social y de esto, o sea, estos son como los dos síntomas que más nos interesan. Vamos a ver cómo es la incidencia o la interferencia de estos patrones, de esta comunicación en relación a su deterioro, ¿no? Esa es la lectura que tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, vamos a ver que en el primer grado está solamente una necesidad de ayuda. Por ejemplo, las personas que, entre comillas, están integradas a la sociedad, pero que a veces necesitan que les expliquemos cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que en este grado es donde se encuentran la mayoría de los estudiantes de derecho que llegan a tener un espectro autista, no que todos los estudiantes de derecho lo tengan, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque algunos estudiantes que tienen el trastorno de espectro autista,
no pueden comprender las abstracciones que implica el derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces les cuesta mucho, pero con que se explique la situación, se explique a partir de un ejemplo, se explique a partir de de un referente común, logran tener esto, ¿no? O simplemente por ejemplo, hay cuestiones como la literalidad que les gusta mucho, ¿no? Entonces, dando un ejemplo explícitamente compuesto, pues ellos pueden tener esta situación. Ahora bien, en la necesidad de ayuda notable es cuando justamente, pues es evidente, son algunas personas que nos damos cuenta que tienen esta necesidad de apoyo, ¿no? Porque estamos viendo que a lo mejor no están entendiendo nada de lo que estamos diciendo, pero no porque no tengan la capacidad cognitiva, sino porque a lo mejor hay una cosa que se atoró, como esto de alguna abstracción, algún caso hipotético, por ejemplo, algo que a veces los del grado uno, algo que a veces no pueden interpretar es el sarcasmo, ¿no? O el sarcasmo o, pues, no sé, las metáforas, ¿no? A veces no les hacen sentido y entonces es cuando hacemos esta intervención y luego ya podemos ver que avanzan sin problema, ¿no? Entonces, en esta parte de la necesidad de ayuda notable, justamente vamos a ver que, pues, no solamente es un tema como de que no alcanza a comprender la comunicación, sino, por ejemplo, pensémoslo en patrones de comportamiento repetitivos, ¿no? Como lo que comentaba la maestra Gloria en relación a necesita sentarse ahí para poder estar bien en la clase. Entonces, necesita ayuda. ¿Y cuál es la ayuda que necesita? Que todos nosotros respetemos que ese es su lugar, ¿no? Y ya. O sea, esa es la acción que necesita. Y luego en la necesidad de ayuda muy notable son, por ejemplo, personas que a lo mejor no pueden, no sé, en el tema de la comunicación social, que no pueden leer, o sea, que su nivel de deterioro, de deficiencia en la comunicación social no le permite interactuar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos una persona que no se sube al transporte, al metro, porque no sabe la capacidad del conductor del metro, ¿no? O sea, no lo conoce y eso le genera mucha inestabilidad y no le permite, o sea, no entiende que eso también nos habla del riesgo de nosotros, ¿no? Porque a nosotros no nos importa, ¿no? Y nos subimos sin saber su capacidad y sin saber su preparación y su capacitación, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la comunicación, mande, confiamos en que la tenga, ¿no? Decimos, bueno, el gobierno no pondría a un irresponsable a manejar un tren del metro, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte de la comunicación social, hay cosas como que no les hacen sentido, ¿no? Que a lo mejor no pueden transmitir, por ejemplo, ¿no? Como el tema de viajar en el metro tan apretados, ¿no? Esta parte de, no podría, lo que decía la maestra Gloria, a lo mejor no puede decir por qué ese lugar lo necesita, no puede verbalizar que necesita ese lugar, pero tiene acciones que pudieran leerse desde lo social como intimidatorias, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera se para enfrente, ¿no? Digo, hay jóvenes que deliberadamente quitan las cosas y las ponen en otro lugar, ¿no? Si ya estaban ahí, o sea, no importa que alguien ya hubiera estado ocupando ese lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte de la ayuda notable es justamente cuando la capacidad de interacción social, ¿no? Es muy marcada, tanto que incluso le podría llegar a poner en riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el médico, ¿no? A lo mejor su interacción social no le permite explicar o no le permite manifestar cuál es su síntoma, cuáles son sus síntomas médicos, y entonces, bueno, es un problema en donde necesitará, ¿no? Apoyo. Luego aquí vamos a ver, por ejemplo, en el tema de no sé, de las profesiones, que hay también una cosa que dicen, ¿no? O sea, ¿qué necesita para ser un buen abogado? ¿Qué necesita para ser un terapeuta psicológico? ¿Qué se necesita para ser un médico, un cirujano, un contador, ¿no? Quizá vamos a ver que también hay otras áreas, por ejemplo, hay una terapeuta en España que tiene autismo, ¿no? Y entonces ella dice, o sea, yo tengo autismo y les digo a los pacientes que tengo autismo y entonces ellos deciden si quieren
quedarse o si no, ¿no? Les explico qué es el autismo, porque claro, a veces también estar con una persona que no te regresa esto de la afectividad cuando tú estás así súper en llanto, doliendo, o sea, llorando sufriendo y la persona te ve así como, ajá, y luego, ¿no? A lo mejor puede ser un impedimento para la terapia, a lo mejor no, a lo mejor es lo que alguien necesita. Entonces también eso tiene mucho que ver, ¿no? Hay quien dice, bueno, no, los cirujanos quizás sí sean buenos, ¿no? Porque se concentran y porque, pero a lo mejor los médicos generales, ¿no? Porque a los médicos, la mayoría de las personas que van al médico en el sistema público dicen, no, o sea, me tratan como si no fuera una persona, porque ni siquiera me ven, ¿no? Entonces imaginen si tenemos a médicas y médicos con espectro autista en atención primaria, pues a lo mejor la gente se sentiría bastante más victimizada, ¿no? Por el sistema médico, ¿no? Pero en la cirugía está bien porque la persona está dormida, ¿no? No importa, no hay interacción. Dependerá siempre de los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ser abogada o abogado victimal, quizá, ¿no? No se hace el rapport, no se logra la confianza con un médico que no puede interactuar eh, y regresar, ¿no? No hay reciprocidad en las emociones. Y esta reciprocidad no quiere decir que me devuelva el afecto. Lo que quiere decir es que entienda que yo tengo una carga emocional y que reaccione en razón a esa carga emocional, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que a lo mejor, pues, una persona, no se trata de discriminar, pero sí se trata quizá de saber qué capacidades y qué aptitudes y qué cualidades tenemos para realizar cierta función, ¿no? Digo, yo no sé si podría ser abogada corporativa, por ejemplo, ¿no? A mí que me gusta estar así en los chismes, o sea, a lo mejor. Entonces, también eso es importante. Aquí les dejo justo esta tabla que nos sirve mucho para entender cómo es el grado aquí es comunicación social, nada más que en el PDF se cambió todo, ¿no? Esto aquí. Pero aquí es importante justamente ver que vamos, y la mayoría de las personas del espectro autista que utilizan en las representaciones de series o películas suelen estar en el grado 1, ¿no? Eso también es importante que lo sepamos, porque luego eso también genera mucha expectativa sobre cómo es el espectro autista. Y dicen, ah, pues es que son como fulanito en la película, en la serie, ¿no? Como el médico, o sea, el médico este que tiene autismo, ¿no? Y es súper, ¿no? O sea, sí, pero bueno, eso es una ficción, ¿no? Mezclan un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sí es un tema que hay que tener mucho cuidado porque a veces la información que tenemos es en relación eh, a las series, ¿no? O las películas. Entonces, también, por ejemplo, hay una película, una serie, ¿no? En una de las plataformas que se llama Atypical, que es sobre un joven, ¿no? Que está en grado 1 y que va a la prepa y todo, ¿no? De donde sacaron esta idea de en los bailes usar, ir al antro con audífonos, ¿no? Que tiene que ver con esa adaptación, pero no ese es un nivel 1, o sea, no todas las personas pueden ir a la prepa y ser, porque además, ojo, también se puede jugar o se puede combinar con otro trastorno, ¿no? Entonces no necesariamente todos son súper inteligentes, y lo que no tiene nada de malo tampoco, porque no todos lo somos, ¿no? O sea, afortunados los que tienen esa capacidad, pero no todos lo tenemos. Entonces, en este caso, el grado 1 justamente nos habla sin ayuda in situ, ¿no? Es esto que vamos a ver donde las deficiencias de comunicación social se van sorteando, se van acomodando a partir de interacciones o ejemplos o educación por parte de los cuidadores, ¿no? Como crear estas estrategias de, bueno, cuando te digan esto, es importante que tú repitas, que tú digas, que tú preguntes. eh, ¿Y por qué? Pues, si no me interesa, bueno, porque es lo que la gente espera, ¿no? Es importante que tú saludes, pero no me caen, o sea, no quiero saludarles, no quiero desearles buenos días, ¿no? Pero es parte de la interacción, ¿no? Como luego hay lugares a los que uno llega y dice buenos días y nadie te contesta, ¿no? Dice, híjole, tantos autistas aquí. No, simplemente son personas que a lo mejor no están, no, ni siquiera te escucharon, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver que la perturbación social, ¿no? Justamente puede ser mínima en realidad, ¿no? A veces solo es un tema como, bueno, no los conozco lo suficiente, ¿no? Entonces no interactúo porque no los conozco lo suficiente, pero una vez que ya los conozco, puedo interactuar con ellos de manera más abierta, ¿no? Luego, por ejemplo, vamos a tener que en este tema del comportamiento reiterado,
y de los patrones de conducta, justamente, bueno, dicen, ok, si no puedo obtener esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque, pero esto es a base justamente de un conocimiento y de una interacción constante, no es que la gente sola pueda empezar a desarrollar esto, también es importante porque justamente dicen, bueno, ok, me frustra, pero lo puedo sortear, ¿no? Lo puedo acomodar. Eh, justamente, porque vamos, o sea, se sale del plan, pero incluso, por ejemplo, hay gente que está preparada para cuando las cosas se salen del plan, ¿no? O sea, alguien que tiene su plan de contingencia, por ejemplo, estaría dentro de esta parte de la que sí se necesita ayuda, pero tenemos una interacción factible. Luego tenemos el tema de, acá dice Reina, agradezco infinitamente este curso, sus comentarios son cada vez más interesantes, gracias. Como bien lo comenta, el espectro del autismo es una condición compleja y diversa que se manifiesta de múltiples formas y en distintos grados. No existe un solo tipo de autismo, sino una amplia gama de características, habilidades y desafíos que varían de una persona a otra. Por esta razón, el primer paso fundamental hacia una verdadera inclusión es comprender en profundidad qué es el espectro autista. De hecho, hay una joven en TikTok que el contenido de sus mensajes es explicar algunas de las características en su interacción social a efecto de generar empatía y comprensión. Sí, bueno, maestra, muchas gracias. Una de las cosas que yo creo es que más que generar empatía o comprensión, algo que tenemos que generar es información, sobre todo en el contexto donde estamos, porque luego caemos en lo que hablamos hace un rato, ¿no? Sobre la lástima. Y como dice hay una película argentina que se llama La Patota, de una mujer que ve a jóvenes marginados. Y una de sus colegas le dice, son maestras, ¿no? Y una de sus colegas le dice, no los veas con lástima. A ellos no les gusta que los veas con lástima. ¿A ti te gustaría que te vieran con lástima? ¿No? Y vamos a pensar que justamente a veces esta empatía se traduce en compasión en el sentido, no de acompañamiento, sino en el sentido de pobrecitos, imagínate que tú fueras así, ¿no? Entonces no tenemos que hacer eso, sino más bien pensar, ok, o sea, con toda la situación, ¿cómo vamos a trabajar? ¿No? Que eso creo que es algo, bueno, eso todo ya les comentaré después, les compartiré cuando salga un libro en relación a la discapacidad, ¿no? Pero es toda una nueva visión, ¿no? De hecho, vemos que la Corte Interamericana tiene y la Corte Mexicana, pues la sesión que tuvo ayer, ¿no? Con las personas con discapacidad y demás. No estoy segura si hubo personas con discapacidad neurocognitiva o psicosocial, pero bueno, mira, no sé si hubo, pero también eso nos invita a pensar, ¿no? Todas esas cosas. Pero sí, justamente la información es clave para poder modificar todo aquello que es necesario cambiar, ¿no? Bueno, en el tema del grado 2, cuando hablamos justamente de esta ayuda notable, vamos a ver que las dificultades o los síntomas tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación, ¿no? Con problemas sociales que pueden parecer obvios para las personas que estamos ahí, pero que en ocasiones no son, ¿no? Por ejemplo, el tema de hablar en público. ¿No? El tema de hablar en público es un tema que también les afecta, porque a veces, y no es el hablar en público, sino toda la situación, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, a mí me ha tocado estudiantes que cuando exponen, o sea, sí acceden a exponer, porque yo nunca les obligo, sí acceden a exponer, pero cuando van a exponer, por ejemplo, ven a la pared. ¿No? O sea, se voltean así, no ven a los compañeros y hablan y dicen todo perfecto y ya, ¿no? Entonces, evidentemente ahí vamos a ver que, por ejemplo, necesitan esta ayuda notable. En el caso de los comportamientos, los patrones de comportamiento y demás, es cuando empieza a haber una interferencia en el funcionamiento de los contextos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué podríamos pensar? A lo mejor la temperatura la adecuada porque los salones no tienen aire acondicionado y un día tenemos más frío, ¿no? Entonces la persona está así como, ¿por qué no traje mi chamarra? Y préstame tu chamarra, a ver, préstame tu chal, ¿no? Porque me estoy muriendo de frío, ¿no? Que, por ejemplo, suele ser un estímulo que no está, pero que sale del control porque a lo mejor no previó y a partir de ahí es probable que la persona todos los días traiga un suéter extra por si acaso la temperatura aquí en el sur de la ciudad cambia, ¿no? Y siente mucho frío. Entonces, bueno. O por ejemplo, cuando van a un lugar público y empiezan a hacerle así, ¿no? Porque justamente un ruido que para nosotros es normal,
pues para las personas que están así, no sé si sube alguien y grita, la mayoría de nosotros cuando estamos, no sé, en un lugar y alguien empieza a emitir un sonido más fuerte de lo normal, sí nos incomodamos, pero no nos tapamos los oídos, ¿no? Sin embargo, cuando alguien está en esta situación, de inmediato lo bloquea, porque justamente es algo que no puede tolerar, ¿no? Y ya en el tema de la necesidad de ayuda muy notable, vamos a ver que justamente las deficiencias, aquí lo manejan como deficiencias, como carencias en la comunicación social, ¿no? Alteran gravemente el funcionamiento de la interacción, ¿no? Esa es una de las cosas. Y alteran gravemente en el sentido de que a veces la imposibilitan, justamente, o sea, no es solamente que sea incómodo, sino que, por ejemplo, pensemos en la gente que, por ejemplo, entra en algún momento de que se rompe su patrón de conducta, no se puede cumplir el patrón de conducta, y entonces pues se ponen a gritar, ¿no? O empiezan a golpear, o empiezan, no sé si han visto desafortunadamente a los niños que están, o a los adultos, ¿no? Que están en ese nivel, que empiezan a no autolesionarse en el sentido de querer lesionarse, pero la forma en que pueden controlar o modular su respuesta es, por ejemplo, haciéndose daño a ellos, ¿no? Que empiezan a pegarse en la cabeza o que empiezan a pellizcarse, ¿no? O que se muerden, justamente porque la comunicación social sobrepasa estas habilidades, ¿no? Y bueno, en el tema de los patrones de conducta del comportamiento, pues vamos a ver justamente que esta inflexibilidad afecta notoriamente muchísimo más su interacción social, ¿no? Su conducta. O sea, si no están las cosas como están, me voy. Si no están las cosas como yo necesito que estén, no voy, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, no sé, no sé, si la cuchara estaba del otro lado, si yo no vi cómo lavaron la cuchara, pues entonces voy y me meto a la cocina del restaurante, ¿no? Para ver cómo la lavan y saber qué jabón usan y saber si tienen el filtro del agua y saber si la servilleta que usaron para secarla estaba limpia, ¿no? Pues la acababan de sacar del paquete, ¿no? Y saber qué compañía de, de limpieza, ¿cómo es? De lavado de ropa y utilizan, ¿no? Y cuáles son las máquinas y cuáles son los procesos y cuentan con la certificación. O sea, empiezan justamente a tener todo este comportamiento que se vuelve bastante difícil poder concluir tareas, poder ir a lugares, ¿no? Esto que hablábamos del metro, a lo mejor imagínense, ¿no? Alguien que va a comprar, que va a recargar en su tarjeta del metro y tiene que cerciorarse cómo funciona la máquina, si la máquina está certificada, si hay, de quién contrató la máquina, cuál es la concesión que hay sobre la máquina, cuánto costó al gobierno, cómo se gestionó la licitación, y así vamos, ¿no? Hacia cada paso vamos con esas que podríamos considerar luego esas manías, ¿no? Esos comportamientos reiterados que no son TOC, ¿no? Que no son obsesivos, sino que justamente tienen que ver con el cumplimiento de patrones de conducta, ¿no? Que justamente impiden la interacción social. Y bueno, es importante señalar que, bueno, los síntomas deben manifestarse desde las primeras fases del desarrollo. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, hay gente que dice, es que el trastorno autista, mi niño estaba bien hasta el trastorno autista que surgió a los 3 años, ¿no? Y eso es muy interesante porque a veces es que podríamos estar ya viendo los síntomas, pero no nos damos cuenta hasta que comienza la interacción social fuera de la casa. Porque en la casa, claro, cuando todos, si un bebé está cuidado por todo mundo en la casa y todos los adultos a su alrededor están al servicio de sus necesidades, pues es posible que no se den cuenta de que tiene justamente un déficit en las capacidades de comunicación, ¿no? Sin embargo, cuando entra al mundo en donde ya no el mundo está a su servicio, el mundo es el mundo y él tiene que interactuar en el mundo, es cuando esa confrontación pues se presenta, ¿no? Y entonces se evidencia que hay un asunto ahí. También es importante que, bueno, como ya revisamos, ¿no? Los síntomas pueden causar un deterioro clínicamente significativo, tanto en lo social como en lo laboral, como en lo académico, en lo personal, ¿no? Estas situaciones que vamos a ver que van, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no llegaste a tu trabajo a tiempo? Ah, pues porque el señor que pasaba a las 8 no pasó y pasó otro señor. Y yo como no lo conozco, pues entonces tengo que esperar a que pase el que pasa a las 8 porque es el que yo tengo que, ¿no? Y entonces, o sea, estos temas justamente del deterioro
Recuerden ustedes que es cuando la gente deja de poder interactuar socialmente, cumplir responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, luego aquí hay un tema, ¿no? Que es como, no sé, cuando las mujeres o las personas que maternan o paternan y están al cuidado de un bebé, esto a veces representa una dificultad. ¿Por qué? Porque a veces los bebés reaccionan mucho en relación a la reciprocidad emocional, la reciprocidad afectiva. Y entonces una persona que tiene alguna de estos síntomas justamente podría no interactuar de manera efectiva con los niños. Ojo, esto no quiere decir de ninguna manera que estemos aquí diciendo o que yo esté diciendo, no, la gente con autismo no puede tener hijos. No, no, estoy diciendo que a veces eso puede requerir un trabajo extra por parte de quien asume esta paternidad o maternidad porque justamente los bebés necesitan, ¿no? En la interacción, esta reciprocidad. Si el bebé se ríe, él quiere que tú le sonrías, porque si no le sonríes, el bebé empieza a generar ansiedad, ¿no? Entonces, así funcionamos los seres, bueno, la especie humana, ¿no? Necesitamos eso porque eso nos hace sentir hasta eso seguros, ¿no? Nos hace sentir que estamos en un entorno seguro. Entonces, bueno, es muy importante eso porque hay que ver que muchas de las cosas que a veces podríamos pensar que son naturales, hay personas que no están dentro de esa naturalidad o normalidad. Y esto no quiere decir que necesiten alguna cosa como tratamiento, sino que nos invita a pensar cómo buscar herramientas y mecanismos para poder conseguir o para poder lograr esa interacción, ¿no? Siempre es importante, como ya lo he mencionado, hacer un diagnóstico diferencial, saber que estamos hablando, por ejemplo, de un trastorno autista y no quizá de un trastorno adaptativo, ¿no? O de un trastorno de estrés postraumático porque esos pueden compartir algunas cosas, ¿no? O como un trastorno obsesivo compulsivo. ¿No? Entonces hay que tener muy claro que es necesario por eso el tema de la historia clínica y la entrevista y todo lo que se hace en el diagnóstico, porque a veces queremos que nos diagnostiquen en una sesión, ¿no? Y lo que se propone como mínimo para un buen diagnóstico son 8 sesiones, ¿no? 8 momentos en los que interactuamos, se evalúan diferentes áreas de la persona, de la vida de la persona, se platica, se habla, Entonces luego la gente dice, es que 8 sesiones le tengo que pagar al psicólogo para que me diga qué tengo, ¿no? Yo lo sé, ¿no? Ya lo hemos platicado, pero es sumamente complicado en ese sentido, porque lo que se tiene que hacer es que se haga bien, ¿no? O sea, lo que queremos es que se haga bien, entonces es importante. Luego, bueno, vamos ahora con el otro trastorno, que es el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Aquí hay que tener en consideración que, bueno, la atención y la hiperactividad, el déficit de atención no, el déficit de atención y la hiperactividad son dos formas que pueden estar juntas, pero que también pueden estar separadas, ¿no? Eh, Vamos a ver que en estas lo que se evalúa o se toma en cuenta para el diagnóstico son los patrones persistentes de inatención. La inatención aquí se debe entender como el déficit de atención hiperactividad con impulsividad, ¿no? Que interfieren en el funcionamiento en el funcionamiento social o en el desarrollo del sujeto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que a lo mejor alguien que tiene hiperactividad a lo mejor no come adecuadamente, ¿no? Y entonces al no comer adecuadamente puede justamente tener algún déficit en su desarrollo, porque a lo mejor se le olvida comer, ¿no? Y bueno, puede poner en riesgo su salud. Entonces vamos a ver que eso es importante. O por ejemplo, la inatención, ¿no? O aquella gente que dice, ah, pues no sé si comí o no, no importa, ¿no? O sea, como la gente que dice, llevo 2 días sin tomar agua, ¿cómo lo hacen? Yo no entiendo, ¿no? Yo, o sea, me quedo así como si hubiera comido pinole, ¿no? Con 2 horas, de verdad, con 2 horas que no tomé agua, yo me estoy así muriendo, ¿no? Pero bueno, o sea, justo a mí me sorprende mucho la gente, "Ay, no, 2 días sin tomar agua, ¿cómo lo hacen? ¿No? O sea, pero bueno, cada quien, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí, ¿cuáles son los síntomas para la inatención? Aquí, para poder catalogar o diagnosticar a alguien, necesita tener 6 o más de los siguientes, ¿no? Y vamos a ver que ahí está el conflicto con tanto autodiagnóstico por las redes sociales, ¿no? Porque aquí para el diagnóstico necesitamos 6 o más. Y si se dan cuenta son 2, 4, 6, 8.
¿no? O sea que es muy alto el estándar. ¿Se acuerdan que otros pedían 5 de 13, 4 de 13, ¿no? 2 de 8, pero aquí nos pide para el diagnóstico, o sea, para saber que alguien tiene TDAH o tiene TDA o necesitamos 6 de 8, ¿no? Entonces no es poca cosa lo que se pide. Entonces, primero, la falla en, en prestar atención a los detalles, ¿no? O por descuido cometen errores en las tareas. O sea, hacen las cosas sin prestar atención, ¿no? No se pone, por ejemplo, hay gente, pero aquí tenemos el tema, esto, ¿cuánto es la atención a los detalles? ¿Cuánto ponemos atención a los detalles? O sea, ¿cuánta atención ponen ustedes en los detalles? ¿Y en los detalles de qué? ¿No? Por ejemplo, la gente que está muy precisa en cuanto a la ropa que usan otras personas, al comportamiento que tienen otras personas, ¿no? A su actuar, a su conducta, ¿no? Pero vamos a ver que, por ejemplo, también nos habla de el descuido y que deriva en errores, ¿no? Esta gente que, pues rápido lo hago y ya, ¿no? Luego tenemos la dificultad para mantener la atención en las tareas. Aquí, o en actividades recreativas, ¿no? Aquí es importante porque tenemos que pensar en todas las tareas, en qué tareas, ¿no? Por ejemplo, dicen, ay, es que los niños es muy difícil ponerlos a leer, ¿no? Claro, porque además ahora tenemos todo el tema de los cambios en el desarrollo neuronal. Bueno, sí, eso se me había olvidado. En este tema de los trastornos del desarrollo neuronal, nos estamos enfrentando a esto recuerden que es del 2014, entonces esto es prepandemia, ¿no? Entonces, con la pandemia y con la evolución, ¿no? General de la humanidad, ha venido el sobreuso en los dispositivos digitales y en los contenidos y en el consumo de contenidos, y etcétera. Entonces, vamos a ver que todas estas cosas podrían estar cambiando actualmente sin saberlo. Podrían ser diferentes porque, por ejemplo, actualmente, ¿cuál es la capacidad de atención de las y los estudiantes y de las personas en general, ¿no? ¿Cuánta capacidad, o sea, quiénes de ustedes están prestando atención, ¿no? A la charla y están tomando notas y dicen, sí, no estoy juzgando, ¿no? Porque cada quien, pero ¿cuántos no están viendo el celular, ¿no? Luego una se da cuenta cuando vemos que, por ejemplo, alguien está aquí conectado en la sesión y luego abre el Facebook, ¿no? Y sale el video y empieza a reproducirse y todos escuchamos el video. Evidentemente esa persona está en dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa parte de mantener la atención en tareas? Vamos a ver que justamente tenemos que pensar en qué tareas, ¿no? En tareas que les son de interés, en tareas que no les son de interés, porque luego, claro, esperamos que los niños se emocionen porque les vamos a hablar, no sé, o los estudiantes, ¿no? Porque les vamos a hablar, no sé, de algún tema que yo, por ejemplo, en una clase que me tocó un grupo, yo doy la clase de criminología, ¿no? Y un grupo evidentemente no le interesaba la criminología, o sea, era evidente, así, evidente. Entonces, nunca me contestaban nada, nunca, o sea, nunca interactuaban conmigo, yo de verdad decía, bueno, o sea, luego hasta jugaba con ellos, ¿no? Y decía, bueno, ¿y para qué vienen entonces? O sea, si no les interesa, cámbiense de materia o algo, porque yo decía, ¿por qué se inscribieron en una optativa que no les interesa? ¿No? Pero justamente vamos a ver que a lo mejor, ¿no? Hay gente que puede mostrar atención e interés en otras áreas, ¿no? Yo no sé ustedes, por ejemplo, hay áreas como yo no me imagino revisando contratos bancarios, ¿no? Yo siento que eso me aburriría muchísimo. No sé cuánto tiempo podría revisar contratos bancarios, pero pónganme a chismear y yo reviso ahí el chisme, como les cuento, ¿no? Que me aviento a leer las historias de Facebook y demás. Pues sí, porque me interesan, ¿no? Entonces, habrá cosas que me interesan, habrá cosas que no me interesen. Entonces, para el diagnóstico de esta situación, de estos síntomas, es importante hacer todo el análisis global de las situaciones de las personas. No podemos decir, porque no presta atención en clase, ya tiene inatención del trastorno, ¿no? Porque entonces caeríamos en un error, porque no sabemos, realmente puede ser un tema del maestro o de la maestra, puede ser un tema de que la materia no le guste, ¿no? Y entonces, bueno, eso es muy importante porque si no estaríamos catalogando a las personas de manera incorrecta, ¿no? Como luego puede pasar. Sí, maestro, adelante. Ya me silencié yo. Sí, gracias, doctora. También quería preguntar como cuánto de esto es, o sea, en efecto es un problema o es una forma de patologizar la diferencia o incluso desde el concepto de la discapacidad, ¿no? Que es justamente tal cual como las barreras del entorno se imponen sobre personas que son diferentes, ¿no? Incluso pues por eso es que muchas veces en casos como este, al menos como déficit de atención, pues no se usa tanto el término trastorno, sino el de neurodivergencia, ¿no? Y yo lo pienso, por ejemplo, yo no
yo no puedo hacer una sola cosa a la vez, no puedo. O sea, para estudiar, para escribir, necesito ruido, o sea, ruido, ruido, ruido. O sea, me voy a la calle, me subo a un camión para leer, pongo una película. Incluso cuando estoy jugando mi juego que juego, tengo que estar viendo TikToks, ¿no? O sea, no puedo hacer yo una sola cosa nunca, ¿no? O sea, necesito estar haciendo, moviéndome, viendo algo. O sea, ¿eso está mal o nada más soy diferente? Gracias, doctora. Perdón, aquí viene un tema muy interesante que es muchas de las personas que somos de clase media y baja, que somos baja, este, lo que pasa es que aprendimos y educamos nuestro cerebro a funcionar así, ¿no? O sea, aquí la pregunta es, por ejemplo, eh, yo, yo siempre necesito trabajar con ruido también, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque así yo compartía mi cuarto con mi hermana, ¿no? Al principio porque necesitábamos y después porque nos acostumbramos, ¿no? Entonces no podíamos estar solas y aunque cada una tenía su cuarto, seguíamos durmiendo juntas porque nos necesitábamos, ¿no? Entonces, eso nos lleva justamente a estudiar, a leer, a trabajar, a escribir con música, ¿no? Y a hacer la tarea con la televisión que alguien más está viendo, ¿no? Eso, entonces tendremos que pensar si no estamos ante una situación de esas. Ahora viene la otra parte. Por ejemplo, ¿qué tanto es hacer dos cosas a la vez y qué tanto es usar ruido de fondo? ¿No? Porque puede ser, no sé, en mi caso, en el mío particular, yo uso ruido de fondo, yo no hago dos cosas a la vez. O sea, por ejemplo, si quiero necesito poner una serie para hacer cualquier cosa, necesito que esa serie sea una serie que ya me sé de memoria, ¿no? Porque así funciona el ruido de fondo. O sea, no necesito contexto exacto, ¿no? O sea, funciona como bloqueador, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, si voy a entrar a leer un libro que es un libro muy denso, entonces no utilizo una serie, sino una música sin letra, para no distraerme con la letra y empezar a cantarla, ¿no? Si voy a ver una película o una serie que requiere mi atención, entonces, no la uso como música, como ruido de fondo, ¿no? Entonces, dependerá mucho, como les decía yo ayer, ¿no? Tenemos que aplicar mucho el autoconocimiento. O sea, yo creo que eso es básico porque no sé, yo le pregunto, ¿no? O sea, y eso es como para en general, ¿no? Pero ya que se puso de ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema es cuando está dando clases, escucha un podcast, lo necesita. No escucho un podcast, pero hago, No, pero lo necesita usted. no. O No, sea, escuchar el podcast. ajá, o sea, diga, Ah, no puedo dar no. la clase si no tengo el podcast. No, pero sí tengo que estar haciendo otra cosa, con las manos, Pero eso con es que esos son ejercicios. movimientos, no es hacer otra cosa. No sé Ajá, si me sí. explico. O sea, hacer otra cosa es literalmente, por ejemplo, estar cocinando, ¿no? Y, o sea, voy a hacer una receta nueva y voy a dar una clase. ¿No? Que no es de cocina, sino que, ¿no? Porque a veces lo que hacemos son estas actividades, porque justo lo que comentaba usted en una sesión y lo que yo decía ahora, que nuestros patrones de atención en general han cambiado, ¿no? Nuestra capacidad de atención ha cambiado. Pero, por ejemplo, yo les invito. Yo decía así, sí, multifuncional, ¿no? Me puse un día a tomar un curso, un diplomado en línea de estos presenciales mientras hacía ejercicio en la caminadora, ¿no? No pude. No pude porque, claro, yo estaba enfocada en prepararme para una carrera, ¿no? O sea, para medir tiempos y así ritmos y todo. Y al mismo tiempo estaba tomando las clases del diplomado en línea, así, estaba la caminadora, estaba la tablet y yo así, ¿no? O sea, realmente no pude. Reprobé el examen porque no ponía atención, porque claro, yo estaba concentrada en no caerme, porque como tenía que ir midiendo las velocidades y cambiando los tiempos, o sea, cada cierto tiempo aumentaba la velocidad y así con los ritmos, y no pude hacerlo, ¿no? Porque claro, mi atención estaba en mi sobrevivencia, ¿no? Entonces, cuando pensemos en esto de soy multifuncional, sí, pero ¿qué funciones estás haciendo? Porque no es lo mismo, por ejemplo, estar en clase, ¿no? Por ejemplo, no sé, si alguien ahorita está escuchando la sesión y está leyendo un texto, ¿no? Eso sería multifuncional si hiciéramos un examen y pasara el examen y tuviera el resumen del texto. Eso es multifuncional. Todo lo demás es más bien que no podemos concentrarnos, ¿no? Pero, o que necesitamos bloquearnos para concentrarnos. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago cuando tomo clases es escribir, ¿no? O sea, yo soy muy de que necesito mis apuntes, pero lo que hago es que, por ejemplo, empiezo a hacer márgenes,
¿no? Márgenes, 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 y son bolitas y empiezo a dibujar, pero obviamente no saco una obra de arte. O sea, y hay alumnos que, por ejemplo, dicen, ahora estoy con un estudiante que dice, ay, no, yo soy multifuncional, ¿no? Y se pone a hacer dibujos en la libreta, pero cuando le pregunto algo de la clase está totalmente distraído. Pues claro, porque está ahí, pero su atención no está en lo que yo estoy diciendo, está en el dibujo que está haciendo, ¿no? Entonces, multifuncional no es, ¿no? Porque multifuncional es como la gente que está aquí revisando, escribiendo y está poniendo atención, ¿no? Y cuando le preguntas, te contesta. Eso sí es multifuncional porque te está poniendo atención y está redactando un texto, ¿no? Los demás a veces nada más somos, distraídos o ansiosos, ¿no? Que necesitamos controlar nuestra ansiedad. Adelante. Bueno, dice que no se puede servir a dos amos. Y generalmente, aunque estemos haciendo dos cosas a la vez, el cerebro como que elige una en la que vamos a estar más presentes. Pero como decía usted, sí ser multifuncional, sí es cuando podemos responder a las dos tareas que estamos haciendo. Sí, no, y sobre todo, Pero perdón, no es muy común. exacto, por eso es que es una condición específica. Y lo que comentaba, ¿no? Sobre el funcionamiento social y esto como, yo sí creo, a ver, yo creo que reconocer como enfermedad o como trastorno una condición no debería ser estigmatizante, ¿no? Porque a veces la gente dice, por ejemplo, no es como la gente que dice, no, no, yo no tengo diabetes. Yo vivo con diabetes, ¿no? Ajá, sí, pero necesitas ir al médico, necesitas controlarte tu azúcar y en su caso necesitas tomar medicamentos y necesitas cambiar tus hábitos, ¿no? O sea, tienes la enfermedad. O sea, puedes tú decir que no tienes la enfermedad, pero la tienes, porque eso es una realidad y necesitas adaptar tu vida y cambiar tu vida para mejorar tu calidad de vida, porque esa es otra cosa. El tema a veces de no querer estigmatizar o de tratar de ser políticamente correctos, nos está llevando a no pensar cuáles son los efectos de esa situación en la calidad de vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, una persona, si no es, esto dicen, es que no estigmaticemos. Sí, claro, pero el tema del estigma está en la reacción social, no está en la condición en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, como todo el tema de, metiéndonos al género, voy maestra, metiéndonos al tema del género y del sexo, ¿no? Todo el tema de lo haces como niña, ¿cuál era el problema de usar esa expresión? Que eran denostar, ¿no? A partir de atributos negativos hacia lo femenino, denostar a quien realizaba una acción, ¿no? Básicamente. Luego quitamos todo el tema del estigma social y entonces decimos, no, claro, ahora hacer las cosas como mujer, como niña, pues es también hacerlo con fuerza, porque se reconoce, entonces se cambia el estigma. Y eso es lo que yo creo que tendríamos que repensar. Usar o no usar la palabra quizá no es tan relevante como qué hacemos con eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, por ejemplo, aquí vienen a tomarme una foto, yo no sé quién es, no me pidió permiso y toma la foto, ¿no? Entendemos que estamos en un contexto académico y bueno, pues ya ni modos, ¿no? Pero eso me parece súper interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en la conducta social tendríamos que pedir permiso para tomar la foto de alguien. Sin embargo, por las interacciones sociales y cómo han cambiado, obviamos el permiso porque la persona se sujeta a un contexto público, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es muy importante. Por eso decía yo como, o sea, nos requieren un montón de cosas, ¿no? Ahora, yo sí creo en el diagnóstico, ¿no? Sí creo que es necesario para saber cómo actuar con mira siempre a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y el estigma creo que viene de la sociedad y de cómo conceptualizamos, porque a lo mejor, por ejemplo, vamos a ver que dentro de estos mismos trastornos en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, vamos a ver justo que hay un tema, ¿no? Con, con esto de los niveles, bueno, no hemos llegado a eso, pero, ¿no? Con esta parte de cuando hay presencia combinada y si es recesivo, ¿no? Si pueden, los efectos del trastorno pueden ser recesivos cuando justamente hay toda una intervención que apoya a la persona, que sirve de puente para evitar tanta problemática o quitar los obstáculos sociales para la participación de la persona. Pero yo creo que, pues a veces sí es necesario, estos yo creo que es parte de que se reconozca la necesidad. Ya sobre si queremos hablar de enfermedad o no, bueno, no lo sé también. Hay un tema ahí bastante complejo,
pero sí creo que la estigmatización tiene que ver con eso, ¿no? No sé si eso estuvo bien, ¿no? Como viene y toma la foto y se va. Ujú. O sea, ¿no? Entonces, bueno, iba a comentar algo, maestra. Pues nada, con referente a la estigmatización, sí somos la sociedad las que estigmatizamos a los demás por diferentes causas, incluso con relación a las enfermedades y a veces hasta con buenas intenciones. El tema de la empatía a veces nos hace decir, ay, pobrecito, tener una compasión mal enfocada. ¿Por qué? Porque esa compasión debe de ser acompañamiento. De hecho, es a lo que se refiere la palabra. La compasión, sufro contigo, estoy contigo, te acompaño, te llevo. ¿Qué hago para apoyar? A eso se refiere. Y es el enfoque que tendríamos que estarle dando para que todos funcionen como le hace una persona con cáncer, con diabetes o con cualquier enfermedad muy delicada. Necesita un trato especial, necesita atenderse y necesita también un trato adecuado para que no tenga una cosa emocional. Si llega una persona con su carga, muchas veces, ay, pobrecito, y no necesitan ese trato. Si vienen a estudiar, si bien es porque están trabajando consigo mismos, y hay que acompañar, no tenemos que hacerlos sentir distintos. Todos todos batallamos con diferentes cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta o no las hacemos públicas. Hay cosas que son evidentes, pero eso no quiere decir que las personas sean menos o más, sino que podemos acompañarnos y ayudarnos para funcionar juntos. Claro, justamente, ¿no? Ese es uno de los temas fundamentales, que el conocimiento nos permite pensar esto, ¿no? Y bueno, sí, el hecho es que no a partir de un diagnóstico vamos a discriminar a alguien, eso es fundamental, ¿no? O sea, nadie es más o menos por un diagnóstico o vale más o vale menos, ¿no? A veces lo que platicábamos ayer, ¿no? A veces se puede pensar en términos de justicia o injusticia dependiendo de la situación, pero tenemos que pensar, como yo siempre les digo, ¿no? Tenemos que tener en el horizonte y los juristas la justicia, ¿no? Y entonces, cuando tú sientas que algo está siendo injusto, tienes que preguntarte si está siendo injusto en este momento o está aspirando a la justicia sustantiva, ¿no? A la igualdad sustantiva que queremos lograr, creo yo. Sí, maestro. Gracias, doctora. Justamente un poco esto que menciona sobre el diagnóstico, que creo que es importante porque precisamente a veces el diagnóstico es necesario, pero si no se maneja bien por la persona que lo da o quien presta la atención, podría ser como de, bueno, sí, ya es una condena de muerte porque tienes TDA y nunca vas a poder hacer nada, ¿no? En vez de desarrollar la idea de, bueno, pero esto no impide tu desarrollo, no impide tu convivencia, etcétera, ¿no? Y podría caer a veces incluso también en la lástima o en pues cualquier otra forma, ¿no? De hacer menos a la persona por eso lo diagnóstico. Por eso que yo me pregunto tanto si muchos de estos lo que buscan es hacer, a normalizar a la gente, o más bien hacerla entrar en un entorno normalizado, ¿no? Usted decía hace ratito, ¿por qué tienes que verme a los ojos cuando me hablas? Pues no quiero, no puedo, no me da la gana, ¿no? O sea, y eso no implica que no esté poniendo atención, etcétera, ¿no? Pero entonces, si yo no estoy viendo a la persona cuando hablo con ella o si yo no le estoy poniendo atención, a mí me ha tocado con compañeros de otras universidades que si el alumno no está viendo al maestro, lo saca del salón. Digo, aquí no podemos sacar del salón a la gente, ¿no? Pero en las universidades privadas sí se puede, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿por qué? O sea, no te quiere ver, no está obligado a verte, pienso yo, no sé. Pero por eso digo, ¿cuánto de esto a veces desarrolla la idea de que hay que comportarnos en un entorno normalizado y que si no lo haces, entonces te digo, entiendo que el trastorno existe, hay un déficit a lo mejor a nivel neuronal, no sé, lo que sea, ¿no? Pero muchas veces el problema, como decía usted, de diagnosticarte en TikTok o diagnosticarte en Facebook es que ante la más mínima diferencia te patologices, ¿no? Gracias, doctora. Sí. Sí, justamente ese es el tema, ¿no? Por eso decía yo que nos invita a repensar cómo está nuestra interacción social y cómo están nuestras reglas en la interacción social, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí en el auditorio. Las bancas son como son, pensadas en la normalidad. Si alguien de talla más grande
llega y se quiere sentar, es probable que se sienta muy incómoda o incómodo, ¿no? Entonces ya es un tema. Yo luego les digo, yo como soy bajita, aunque no me había dado cuenta que era bajita hasta que llegué aquí y me di cuenta que soy bajita, por ejemplo, luego me cuelgan los pies, ¿no? Y entonces me siento incómoda. Entonces, claro, esto nos lleva, ¿a qué voy con eso? Porque sé que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Mi incomodidad por mi estatura o por la talla de alguien no es igual que estas necesidades. A lo que voy es que nos lleva a pensar justamente la vida en sociedad, bueno, no sé, aquí creo que, bueno, la vida en sociedad nos lleva justamente a establecer los comportamientos sociales, ¿no? Y aquí sí, justamente una de las cosas, el mejoramiento de las personas tiene que ver con su interacción social, ¿no? Porque así es. Ahora, una de las cosas que yo creo firmemente es que tendríamos que estar preguntándonos constantemente si nuestros parámetros de interacción social y nuestras reglas sociales responden a una necesidad que nos beneficia o solamente a ociosidades, ¿no? Por ejemplo, supongamos, esta historia, no sé si sea real, ¿no? Pero de que los abogados tenían que venir a las clases con traje, ¿no? ¿A qué respondía? ¿A un tema de status quo, a un tema de nivel socioeconómico de la población estudiantil o a que aprendían mejor con el traje, ¿no? Entonces vamos a ver que justamente cuando se pregunta, no, oye, espérate, el traje no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, pues entonces quitemos el requisito. No sé si algún día fue requisito, ¿no? Pero quitemos el requisito. Por ejemplo, estaba viendo yo que la universidad tiene sus reglas de fotografías para títulos, ¿no? Y entonces en estas reglas dicen que los hombres tienen que traer corbata, que las mujeres no, y etcétera, etcétera. Estaba viendo que en ciertas facultades ya quitaron el requisito de la corbata, aunque es requisito en la Universidad General, en ciertas facultades ya no, porque los hombres no quieren usar corbata y tienen derecho a no usar corbata, porque claro, ¿te hace más profesionista o menos profesionista usar corbata? No. ¿Cambian algo el reconocimiento facial de tus rasgos? No. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que hubo un movimiento por el cabello, ¿no? Que dice, mi cabello no afecta mi aprendizaje. ¿Y cuál fue la respuesta de los adultos, ¿no? Del adultocentrismo. Sí, sí afecta. No aprendes reglas, no aprendes límites, no aprendes respeto, no aprenden tolerancia, no aprendes disciplina, no aprenden autocontrol, no aprenden a diferenciar situaciones, lugares y personas, no pueden estar en la vida haciendo lo que quieran. Lo que sí aprenden es a ser caprichosos, chiflados y a no respetar. Y por ende, ser frustrados y con afectaciones psicológicas cuando se topan en lugares y establecimientos o personas que no los dejan seguir con sus actitudes. Si en el colegio tu hijo no lo dejan y está necio y tú como padre de familia también, cambia de lo de colegio o tienes que buscar schooling, ¿no? Ya que en su casa sí puede hacer lo que quiera. Qué molesto tener que andar educando a niños y padres de familia a estas alturas. Deja que el colegio, escuela haga su trabajo, educar, ¿no? Y hay un montón de gente que dice, sí, claro, toda la razón. Yo decía, caramba, no sabía que el cabello era tan importante en el proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora, creo que con esto tiene que ver como lo que estábamos hablando, ¿no? Con usted que decía, bueno, ¿cuánto no queremos encajonarlos y meterlos a la caja social, ¿no? Y toda la razón, o sea, básicamente eso tiene que ver con la salud mental, ¿no? Una de las cosas es establecer qué es la normalidad, por eso era tan importante en las primeras sesiones hablar de la normalidad estadística, porque claro, se establece la normalidad. Y entonces lo que busca la salud mental pues es meter a las personas en la normalidad, ¿no? Ahora, meterlas a costa de qué, por eso hablaba yo de su calidad de vida, ¿no? Porque claro, hay personas que sufren mucho porque están pasando, no sé, los que son sometidos a estrés y que lloran y que no quiero y que terminan, no sé, desmayándose y un montón de cosas que justamente tiene que ver con esta parte, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que sí, tendríamos que repensar, ¿no? ¿Cuándo es cuando estamos frente a una cuestión ociosa, ¿no? De que, ay, así ha sido siempre y así tiene que ser, y cuando estamos transitando hacia una cuestión, pues, meramente necesaria, ¿no? Por ejemplo, este tema que decían, no sé, la discusión sobre si los ministros de la corte se iban a quitar o no la toga, o sea, cálmense, ¿no? O sea, relájense, ¿no? Pero claro, dependerá de las generaciones, dependerá de la clase social, de las convicciones éticas y morales, incluso de la capacitación, ¿no? Está esta idea también del super matemático ruso, ¿no? Que andaba ahí como indigente, ¿no? Era el hombre más listo del mundo y dijo, pues no me interesa, ¿no? Porque claro, no le importaban los estándares sociales, ni el reconocimiento social, ni aspiraba a eso. Entonces yo creo que aquí el tema sí es pensar como en qué términos estamos incorporando, pensando en estas personas y qué es lo que queremos, ¿no?
Luego, bueno, acá comenta el compañero, creo que es compañero, perdón, perdón, maestra Reina, comenta, ¿no? Sobre que conoce a dos personas que sí pueden hacer esto de hablar por teléfono y escribir y dar indicaciones y no pierden la atención. Y la pregunta acá nos dice, cuando uno espera que le preste atención, ¿es posible? Ese tipo de condición, ¿cómo se llama? No, pues la condición no tiene nombre, puede ser un síntoma, una característica, pero como tal una condición no es, ¿no? Entra dentro de esta parte que hablábamos de que puede ser un síntoma, pero vamos a ver que es un síntoma de la hiperactividad o la impulsividad, ¿no? Ahorita estábamos con la inatención. Y bueno, justamente una de las cosas, por ejemplo, que se dificulta en la inatención es el organizar tareas o actividades, ¿no? O sea, no planifican, no consideran, ¿no? O sea, son personas que no pueden pensar a futuro, ¿no? Como qué pasos necesito para, es como, no sé, pero esto tiene que ver como con muchos también de las actitudes y de las nuevas relaciones en el mundo, ¿no? Hay muchas personas jóvenes que dicen, ah, yo quiero tocar la guitarra. Y ojo, quiero tocar la guitarra, no quiero aprender a tocarla. O sea, quiero saber tocarla, pero no el proceso de aprendizaje. Y es que eso pasa muchas veces, ¿no? Pero eso no necesariamente tiene que ser un síntoma de un trastorno, puede ser otra cosa, simplemente que el mundo les ha hecho creer que el mundo es fácil, ¿no? Pero bueno, luego tenemos el desagrado o molestia por aquellas actividades que requieren un esfuerzo mental, ¿no? Por ejemplo, leer, ¿no? No les gusta leer, no les gusta hacer cuentas, no les gusta concentrarse en resolución de problemas, ¿no? Les molesta, o sea, pero no es como que, ay, qué flojera, no, o sea, les molesta, es un desagrado expresado, no solamente es un tema de, ay, no, pues otra vez leer, ¿no? Si no es un tema así de, uff, ¿no? Mejor me voy o me cambio de clase, ¿no? Como cuando les decimos, ah, van a hacer examen. Ah, no, pues me cambio de clase porque no quiero que me hagan examen, ¿no? Entonces, así, pierden sus cosas constantemente, ¿no? Hay gente, no sé si a ustedes les ha tocado, pero que hay gente que constantemente pierde las cosas. O sea, ¿y ¿cómo es que, o sea, yo pierdo algo y me frustro tanto y lloro y así? Pero veo que gente que, ay, sí, perdí esto, ay, sí, perdí lo otro, ah, no importa, ¿no? Y así como es normal. Y bueno, olvida actividades cotidianas, esto que les decía. Olvida comer, olvida bañar. No me acuerdo si me bañé, ¿no? O sea, no me acuerdo si ya comí, ¿no? No, o sea, ese tipo de cosas que luego pareciera como que no se deberían olvidar o no se puede, pues pasa que se olvida. Ahora, en la hiperactividad, algunos de los síntomas, volvemos al mismo requisito, ¿no? 6 o más de los síntomas de hiperactividad, que es golpear o jugar con las manos o retorcerse en el asiento, ¿no? Esta capacidad de estarse moviendo constantemente, de estarse distrayendo, de subir los pies, de estarse balanceando, ¿no? Es un síntoma de esto. Levantarse en situaciones en que parecería que necesitamos estar sentados, que tiene que ver como con esta cosa que comentábamos hace un rato sobre las expectativas del comportamiento social, ¿no? Tenemos una expectativa de cómo debemos comportarnos en ciertos ámbitos. Por ejemplo, no sé, cuando alguien va al cine, esperamos que esté sentado, pero hay gente que se para, ¿no? Y dices que no puedo quedarme 2 horas sentado. O sea, una persona, ir al cine con una persona con hiperactividad es sumamente difícil porque no se pueden estar en paz, ¿no? Entonces, corretear o trepar en situaciones en las que no corresponde. En este caso estamos hablando de tema de niñez o adolescencia, pero en adultos tiene que ver con la limitación para permanecer quietos, ¿no? Estas personas que se están moviendo, hay gente, ¿no? Que entra y sale del salón y entra y sale del salón, no sé qué pasa, pero bueno, no pueden mantenerse quietos o quietas en un momento. También tienen incapacidad para ocuparse de actividades tranquilas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, en esto que platicamos, ah, voy a tejer, no, pues no, tejer no les va a funcionar jamás en la vida, ¿no? Porque justamente es una actividad bastante tranquila, ¿no? Están frecuentemente ocupados. em, en esta situación de qué estás haciendo y no, y están haciendo algo y ya están pensando en todas las otras cosas que tienen que hacer porque ya tienen la organización de cada minuto, ¿no? Hay gente que llega a organizar por minuto su día. Bueno, pues así tenemos este tema, ¿no? Hablan en exceso. A veces pudiera parecer así como no sé si han conocido a personas, bueno, ¿y de dónde te apago, no? O sea, respira. ¿No? Porque justamente van así, ¿no? Una y otra vez. Responden inesperadamente o de forma anticipada, ¿no? Personas que apenas vas a terminar de hablar y ya te respondieron, ya te contestaron, ya te dijeron, ¿no? Y les es difícil esperar su turno, obviamente, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba yo en una actividad y pasaba la persona al pizarrón y luego yo le preguntaba algo y mientras yo le estaba preguntando ya 3 personas tenían la mano levantada.
¿no? Y yo, déjenla que ella hable, ¿no? Pues es ella. Pero es sumamente así como esta ansiedad de querer ser parte de. Y bueno, interrumpe o se inmiscuye con otras personas, ¿no? Es como, no sé si le han visto alguna ocasión que ustedes están con su amigo, con su persona con la que están hablando, y llega alguien y se mete a la conversación, ¿no? O sea, así como de, ok, ¿no? Para contar, sea para preguntarte algo o para contarte algo que le pasó, ¿no? Ah, sí, no, ¿qué crees que ahorita el otro día me encontré con un señor y así, ¿no? O sea, y tú dices, ok, gracias por la información, pero ni es en el contexto, ni es parte de la conversación, simplemente llega y habla, ¿no? Interactúa. Ahora bien, para los temas de los diagnósticos, vamos a ver que algunos de los síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad están presentes antes de los 12 años de edad, ¿no? Eso es importante porque es uno de los diagnósticos que se hace mayormente a las niñas y los niños. Afortunadamente se hace desde esta edad, aunque también puede haber muchísimas confusiones porque luego hay niños, por ejemplo, ¿no? Que una expectativa que vemos es que dicen de los niños. Ay, es que mi hijo es bien tranquilo, es buen niño, ¿no? Es súper bien todo porque es bien tranquilo, no hace nada, no corre, se queda aquí sentadito y yo así como, eso no es bueno en un niño, ¿no? Que se quede sentadito no es bueno en un niño. Obviamente, por ejemplo, hay muchos casos y todo tiene que ver con la forma de crianza, todo tiene que ver con los temas, ¿no? Habrá niños que les encante subir a los árboles todo el tiempo, toda la vida, pero porque les gusta, ¿no? Que no tiene que, pero al mismo tiempo pues, son capaces de descansar y sentarse y dormir una siesta sin problema, ¿no? Pero entonces también a veces hay escuelas que hacen maestras o maestros de preescolar o de primaria que hacen sugerencias sobre el diagnóstico, ¿no? Porque el niño o la niña sobrepasa las expectativas de actividad del lugar en donde están. Y eso también tendríamos que preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, no sé quién tenga niños o niñas en primaria, pero actualmente hay muchos juegos físicos que, por ejemplo, están prohibidos, ¿no? Hay escuelas que dicen que han quitado los balones porque generaban mucho caídas y esto. Entonces, bueno, imaginen ustedes cómo están esas niñas y esos niños, ¿no? O sea, con toda su energía, no sé, ¿no? No sé ustedes cómo jugaban, pero pues yo todo el tiempo me la pasaba corriendo, o sea... ¿no? Entonces, si ahora les dicen, no, no pueden correr, no pueden jugar, pues entonces, digo, jugar stop y jugar avión estaba divertido, pero también era un poco aburrido, ¿no? Entonces, no sé ahora cómo estén los niños con esos niveles, ¿no? De restricciones. Ahora, varios de los síntomas, esto significa hiperactividad, hiperactivo, impulsivo, ¿no? El HI es esto de acá arriba. Están presentes en dos o más contextos, que les decía que esto es algo fundamental, ¿no? O sea, a ver, si nosotros esperamos que un niño de 3 años se comporte en un concierto de la Sinfónica, tal vez, ¿no? eh, el hijo o la hija de alguno de los maestros de la Facultad de Derecho se comporte, ¿no? Pero la mayoría de los niños y las niñas no se comportaría en ese contexto, ¿no? Porque no le guste la música, no porque sea hiperactivo, simplemente porque es un espacio en el que todavía a esa edad no te puedes concentrar en esa situación, ¿no? Por ejemplo, yo lo que he visto en algunos conciertos para niñas y niños es que los niños se suben a los escenarios, ¿no? Y están con las personas que están tocando, porque a los niños les llama la atención eso, porque son instrumentos que a lo mejor están conociendo, porque quieren saber cómo funcionan, porque quieren saber cómo suenan, etcétera. Entonces, es muy importante que cuando hablemos de estos síntomas, los contextualicemos, ¿no? Porque en ocasiones, por ejemplo, vamos a pensar, ok, vamos, y lo que les decía ayer, ¿no? Hay cuidadores y cuidadoras, o sea, madres y padres o abuelitos o quien cuida al niño, que dicen, no, es que en la casa es totalmente diferente. Bueno, entonces no se está cumpliendo esta parte de los contextos diversos, ¿no? A lo mejor en la escuela es súper activo, súper inquieto o inquieta, porque a lo mejor la escuela lo sobreestimula, ¿no? Hay salones que parecen museos, ¿no? Y así, entonces hay demasiadas cosas. Y claro, ¿cómo van a jugar, cómo van a poner atención las niñas y los niños de preescolar a una instrucción que dure media hora cuando tienen allá los muñecos, tienen la plastilina, o sea, tienen el patio, el jardín con columpios y resbaladillas? Pues evidentemente, a lo mejor esa no es la mejor idea, ¿no? Y bueno, también debemos tener en consideración que haya pruebas de que esos síntomas interfieren con el funcionamiento social. O sea, no basta tener los síntomas y ya, sino también relacionarlos con el funcionamiento del sujeto en la sociedad,
¿no? Eso es importante porque justamente si no vamos a pensar que a lo mejor pueden tener 4 síntomas y no tener nada que ver con esto, ¿no? Luego vamos a ver que también es necesario identificar que los síntomas no se producen durante el curso de un episodio de esquizofrenia o un brote psicótico. No, porque a veces puede ser que se combinen, ¿no? Y puede ser que en algún episodio de la esquizofrenia estemos súper hiperactivos y ya después ya, ¿no? Nos dan el medicamento y se nos quita lo hiperactivo, entonces no estaremos ante un trastorno de déficit de atención o hiperactividad, sino estaremos ante un trastorno de esquizofrenia que por su propia sintomatología presenta esta actividad desproporcionada, ¿no? Y bueno, en el trastorno psicótico, pues algo similar, ¿no? O sea, en ocasiones cuando una persona tiene un brote psicótico, puede tener unas reacciones muy, que pueden ser características de la hiperactividad o impulsividad, ¿no? Pero cuando le dan el medicamento se le quita. Cuando se le quita el brote psicótico o pasa el brote psicótico, se le quita esa hiperactividad, ¿no? Entonces, tenemos que estar con mucho cuidado en esta alerta del diagnóstico diferencial. Ay, y bueno, esperen porque falta la última. Este trastorno también está graduado, ¿no? Puede ser leve cuando solo se presentan pocos de los síntomas y bueno, lo más necesario el diagnóstico nos arroja un deterioro mínimo, ¿no? Que es la mayoría de los casos que podemos nosotros nombrar o identificar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente son aquellos, por ejemplo, si nosotros pensamos en las y los estudiantes que ya llegaron hasta aquí a nivel universidad, quiere decir que ya estuvieron en la escuela por lo menos 15 años. Lo que quiere decir que su deterioro tampoco es a nivel, o sea, no es grave, ¿no? Porque ya llegaron hasta aquí 15 años, ya estudiaron, estuvieron en instituciones educativas. Eso quiere decir que su deterioro y que su interacción, pues no entran dentro de lo grave. Ahora, lo moderado es muy curioso, ¿no? Porque dice lo moderado es aquello que está entre lo leve y lo grave. Bueno, o sea, obvio, pero ¿cómo lo medimos, no? También hay veces que las personas bipolares pueden estar hiperactivas en momentos, sí, justo, ¿no? Entonces, por eso es importante el diagnóstico diferencial, maestra Reina. Nos comenta ya que también hay veces en que las personas bipolares pueden estar hiperactivas en momentos y previamente apáticos con déficit de atención. Ajá, ¿no? Entonces, justamente por eso necesitamos el diagnóstico diferencial para saber de dónde deriva esta situación. Y bueno, es moderado justamente en el tema de los síntomas y el deterioro funcional. ¿No? O sea, son personas que por alguna razón pueden tener eh, una intervención, una adecuación, o sea, intervención me refiero a intervención de especialistas, ¿no? Que les dan herramientas para poder afrontar cuando las cosas no salen bien o para poder, por ejemplo, controlarse, ¿no? Como ahora no sé si han visto estas sillas especiales para niños y niñas y personas en general, ¿no? Con hiperactividad. En específico, estas sillas tienen que ver con esto, ay, con este síntoma, ¿no? De golpear, moverse y retorcerse. Por ejemplo, hay una, no sé si las han visto, pero bueno, son unas sillas que son así como pupitres, pero en la base tienen ligas, ¿no? Y tienen como esta bolita que puedes ir golpeando, ¿no? Como para el movimiento así, con tus pies, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a lo mejor estuviéramos en un caso, ¿no? Donde hay una niña que va a primaria y que dicen en la escuela, no, es que se está moviendo todo el tiempo y eso causa ruido porque mueve la silla, porque mueve la mesa. Entonces, a lo mejor, ok, se le compra la silla y la silla puede controlar ese síntoma, que ese síntoma estaba generando interrupción en las sesiones y por lo tanto estaba generando quizá reprendimiento por parte del docente porque estaba interrumpiendo con ruido y con movimiento, ¿no? Entonces, a eso se refiere como esta parte, ¿no? O sea, cuando hablamos de intervenir, hablamos de tomar una acción para modificar la situación, ¿no? Entonces, a partir de una silla, de un pupitre, que está bastante caro, creo que está como en 15,000 pesos, ¿no? Pero puede ser una buena estrategia, porque digo, si tienen una hija o un hijo que tiene este síntoma, pues a lo mejor comprarle la silla para la primaria puede ser una buena inversión para su inclusión en la dinámica educativa, ¿no? Y bueno, ya será grave cuando se presentan muchos de los síntomas y esto produce un deterioro notable del funcionamiento social, ¿no? O laboral. En este caso, justamente estamos ante estos casos en donde, por ejemplo, ¿no? Una persona que, por ejemplo, un docente, una docente, imaginen ustedes que estamos dando clase
y no sé, que alguien se pone a gritar, ¿no? O sea, estamos aquí en un auditorio y de pronto alguien se para y empieza a gritar y a hacer ruido. Pues evidentemente eso tal vez al principio podría ser muy desconcertante, ¿no? Pero ¿qué tanto una profesora o profesor podrían estar hiperactivos, ¿no? Y cómo eso podría afectar a lo mejor a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. En alguna ocasión hay temas que a mí luego me gustan mucho y cuando un tema me gusta mucho, mucho, hablo muy rápido, ¿no? En clase. Y entonces yo me ando paseando en el salón, no por hiperactividad, sino porque no, o sea, porque luego me canso de estar sentada todo el día. Pero, por ejemplo, luego sí me dicen así los estudiantes, ¿no? ¿Puede ir más lento? ¿No? O sea, y claro, porque a lo mejor yo emocionada hablo muy rápido y hay cosas que no alcanzo a explicar bien, ¿no? Y entonces tengo que que reajustar la estrategia para poder trabajar. Entonces, aquí el tema justamente con esto, recuerden ustedes que no es que nosotros diagnostiquemos ni que estigmaticemos, ¿no? Si alguien llega y nos dice, yo tengo trastorno de déficit, no tengo TDAH, ¿y dónde te diagnosticaste? Pues en Facebook, ¿no? Ok, ¿no? No vamos a descalificar su diagnóstico, pero sí le vamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer en la estrategia, ¿no? Por ejemplo, una alumna una vez me decía, yo tengo TDAH y me cuesta mucho concentrarme para estudiar, ¿no? Y yo decía, ok, ella me decía, ¿cómo puedo concentrarme? Entonces, bueno, una estrategia pedagógica es medir tu tiempo de atención y a partir de ahí seccionar tus temas de estudio para que abarques ese tiempo de atención, ¿no? Algo que le llaman estas las microcápsulas de estudio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si la unidad tiene, si el temario tiene 10 unidades, y la unidad tiene 3 subtemas, cada unidad, supongamos, ¿no? Tres, cuatro. Entonces, lo que debes hacer es dividir en esa mínima parte el contenido, ese bloque, y estudiarlo así, ¿no? O sea, si solamente tienes 10 minutos de atención para estudiar, entonces vete enfocando en cada tema, en cada subtema de cada unidad, ¿no? Y entonces esto te ayuda a que tú no te obligues a hacer algo que no puedes hacer, porque no todas las personas pueden aventarse 4 horas estudiando. No todas las personas pueden estar 10 horas leyendo un libro, ¿no? Entonces, algo que tenemos que hacer también, por eso era tan importante el tema del autoconocimiento, ¿no? Saber cuáles son mis capacidades, mis habilidades y a partir de ahí organizarme. O sea, no tiene nada de malo que digas, ay, no, pues yo no puedo leer todo el material, ¿no? La maestra me mandó 20 páginas, yo no las voy a leer porque no puedo concentrarme. Pues lo que yo luego les digo, ¿no? Bueno, 20 páginas, pues lee 5, luego otras 5 y luego así, ¿no? O sea, si dejas una lectura de una semana a otra, son 7 días y son 20 páginas, pues lee 3 al día, ¿no? Lee una en la mañana, lee una a mediodía, lee una en la noche antes de dormirte. Y entonces también eso es como importante, pensar en qué estrategias podemos ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, los temas de eh, si alguien necesita moverse y salir y no sé, pues que salga, ¿no? A veces sé que es como que interrumpe la dinámica de la clase, sé que a veces, como yo les digo, ¿no? Bueno, hay gente que hace mucho ruido cuando entra y sale del salón, ¿no? Como, véanme, ya llegué, ¿no? Pero claro, aquí nosotros tenemos que poner a prueba nuestras habilidades docentes, ¿no? De control de las emociones. Y claro, pues, o sea, no está afectándoles, ¿no? Como en una ocasión un estudiante sí me dijo, oiga, es que entren tantos, pues es molesto, ¿no? Para la clase. Y yo le dije, bueno, pues dígale a los compañeros, porque yo, ¿cómo les voy a decir no salgan, ¿no? O sea, también, y entonces yo decía, bueno, es que es un tema de, de adaptación social, ¿no? O sea, hay que comportarnos en el contexto, ¿no? Hay que entender que, bueno, si tenemos una hora de clase, pues hay que aprovecharla, ¿no? Y no podemos estarnos distrayendo porque entran y salen, pero bueno, ya cada quien también tendrá sus estrategias. Lo que es importante es entender que a veces todos estos síntomas pareciera que nosotros podemos llegar a minimizarlos, ¿no? Como, o sea, no podemos, a lo mejor para la gente que no tiene estos síntomas, es muy difícil comprender cómo alguien no se puede concentrar, ¿no? Y decimos, no, pero si es tan fácil, o sea, pues agarras, apagas la música, te sientas y te concentras, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que porque pasó la mosca literalmente se desconcentra y quiere saber de dónde viene la mosca y a dónde va la mosca, ¿no? Y entonces eso no es algo malo, pero sí es algo que puede interferir con los procesos educativos. Y entonces es cuando nosotros, pues vamos a decirles, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a buscar apoyo para que te digan técnicas, ¿no? De estudio específicas para tus necesidades, ¿no? Hace rato que el maestro Carlos decía el tema
de la estigmatización y todo eso, creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Por ejemplo, como abogadas y abogados, yo, o sea, digo, a lo mejor una persona que tiene estos síntomas, se le va a dificultar mucho estar en una audiencia, ¿no? En una audiencia de 4 horas, por ejemplo, no me imagino cómo se vivirá con una persona que tiene estos síntomas en una audiencia de 4 horas. Pero bueno, habría que afrontar, ¿no? Nuevos retos, ¿no? Aquí viene la pregunta, ¿qué hacemos? Si el abogado o la abogada trae su diagnóstico de TDAH, ¿qué hacemos? ¿No la aceptamos en la audiencia? ¿Le decimos que no porque no es capaz de... O, por ejemplo, no sé si los procesalistas luego me quieran colgar, ¿no? Pero, por ejemplo, pensamos en dividir las audiencias en secciones, ¿no? O sea, vamos a desahogar una prueba, descanso, vamos a desahogar otra prueba, descanso. O sea, digo, yo creo que eso sería posible, pero justamente hay que repensar cómo estamos haciendo las cosas. Recordemos que en México, cuando se implementaron las primeras audiencias orales, se aventaban audiencias de 12 horas, ¿no? Porque decían, dice que es ininterrumpido, dice que tiene que ser continuo y concentrado. Y uy, pues, o sea, había audiencias, luego nos tocaba estar a las 3 de la mañana en audiencia, o sea, eso era inhumano. Pero justo porque después dijeron, no, 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 sí podemos calmarnos, ¿no? Y tener audiencias de 8 horas, ¿no? O sea, bueno, ahora ya es de 4, ¿no? Porque justamente tiene que ver con todas estas cosas de adaptarnos y de ver si lo que estamos haciendo obedece a la necesidad de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿no? Una cirugía sí requerirá que dure 8 horas, ¿no? Porque pues ni modo, si en 8 horas no acabas de coser a la persona, sus órganos, si no acabas de cerrar, pues a lo mejor sí, ¿no? Corre riesgo su vida. Entonces ahí sí es algo técnico, objetivo, que no es algo de una decisión humana. Pero en todo lo demás de las decisiones humanas y demás, yo sí creo que se pueden modificar. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante el tema de los comités de ética y los comités científicos, cómo organizan, cómo piensan, cuáles son los puntos de vista, cómo se discute. Y esto preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar que yo luego me voy a tomar clases a las islas con los estudiantes, ¿no? O sea, y doy mi clase allá en las islas, ¿no? Porque justamente a veces ellos también dicen, bueno, es que queremos salir al aire, ¿no? En otra ocasión, les dije, bueno, me decían que estaban muy cansados y dije, bueno, vamos a tomar una siesta de 20 minutos, ¿no? Les puse música y muchos se durmieron, ¿no? Yo me quedé ahí, no me dormí o me hubiera gustado, pero no. Y bueno, o sea, pensar en esas cosas que podemos modificar, que no interfieren con nuestro objetivo, ¿no? Porque al final nuestro objetivo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si dentro de todo lo que nosotros podemos cambiar, modificar, implementar, si no perdemos de vista nuestro objetivo, yo creo que podemos tener mucha libertad, ¿no? Y creatividad. Y bueno, para las cosas profesionales y eso, pues creo que también podríamos repensar esto, ¿no? Como les decía, a mí me angustia el tema de que no se puedan leer 200 hojas de una sentencia, ¿no? Pero también nos invita a pensar, ¿por qué hacer sentencias de 200 hojas? ¿Por qué no hacerlas de manera, esta parte de que dicen, la sentencia de fácil lectura? Todas las sentencias deberían de ser de fácil lectura. O sea, no tendríamos por qué tener la sentencia complicada, encriptada y luego la de fácil lectura. Todas podrían ser de fácil lectura sin necesidad de caer en esos formalismos tan rigurosos y demás, ¿no? Pero bueno, será momento para los futuros juristas, ¿no? Pero mientras, pues hay que buscar cómo adaptarnos y cómo adecuar también el sistema, ¿no? A las necesidades de las personas, porque no solo son las personas a las necesidades del sistema. Sí, maestra. Sí, bueno, me referí un poco a esa rigidez de interpretación que tenemos a veces. Literalmente, como se dice, no debe de haber flexibilidad precisamente para la adaptación y el mejor funcionamiento de todo el conjunto, porque igual no todos los grupos son iguales. Como docentes tenemos que adaptarnos al grupo que nos toca cada semestre, porque no son iguales. En SUA, por ejemplo, tenemos alumnos desde 20 años, pueden ser hasta 60, 70 años. ¿No? Hay que tener estrategias para que todos estén incluidos. Y en las cuestiones de los plazos, ahí sí creo que cuando dicen una audiencia ininterrumpida, no significa que no se paren nunca. Significa que no se cierra la audiencia hasta que terminan de desahogarse todos los casos. Por eso hablo de interpretación. La persona que dice, no podemos parar hasta que acaben. Bueno, y si hasta 6 meses me van a hacer la otra prueba, vamos expertos aquí. No, hay que pararlo hasta que llegue. Igual en la docencia, hay que irse adaptando a las necesidades del grupo y a las condiciones del momento.
Claro, siguiendo las reglas, los lineamientos, etcétera, etcétera, igual invitando a nuestra comunidad, el grupo, a conducirse con respeto, a seguir las reglas, etcétera, etcétera, entender que todos tenemos, estamos aquí todos y todos merecemos respeto y tenemos la misma dignidad. Hay que trabajar en eso, pero todos somos una comunidad. Exacto, dice la maestra Gloria aquí el tema, resalta el tema de pensar en esta parte de las interpretaciones, ¿no? De cómo, quién hace la interpretación, ¿no? Y cómo la hacemos. Luego también nos habla de este tema de la heterogeneidad en los grupos, sobre todo en los de SUA y SUAYET, supongo que también opera algo similar, ¿no? En relación a que una estrategia puede funcionarnos con un grupo, pero puede no funcionarnos con otro grupo, entonces también eso es importante, ¿no? Eh, en el tema este de la flexibilidad, pero justamente resaltando el tema de la dignidad y el respeto, ¿no? Y el objeto para el que estamos reunidas. Entonces, creo que eso también es importante. Eso se podrían ser algunos lineamientos o parámetros para tener un campo de acción, ¿no? Como donde yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es que a mí en algunos temas del temario me parecen que se podrían acomodar mejor de otra manera, entonces yo siempre les propongo, ¿no? Bueno, les propongo que cambiemos esta unidad por esta unidad y en el orden y así vamos trabajando, ¿no? Entonces acá habla, nos escribe María Berenice, que nos dice, pienso que esas dinámicas, como las que habla la maestra, que salen de lo convencional, genera más confianza y adaptabilidad en el alumnado, ¿no? El otro día me decían, es que usted, denos un punto porque nos quieren, ¿no? Y yo les dije, ¿quién les dijo que yo los quería, ¿no? Pero siempre bromeando, ¿no? Y entonces dicen, ay, ¿cómo es? Y yo, no, o sea, yo los respeto, ¿no? Pero de eso a que yo tenga afecto por ustedes, no. Pero justamente, ¿no? ¿Para qué queremos esa adaptabilidad o esa confianza? ¿Para poder generar mejor proceso de enseñanza-aprendizaje o para hacernos amigos de los estudiantes, ¿no? O sea, creo que también eso es muy importante porque luego ya me dicen, ay, maestra, vámonos de fiesta, ¿no? No, yo no voy de fiesta con ustedes, ¿no? Pásensela muy bien, ¿no? Pero claro, dependerá, ¿no? De todo eso. Entonces, bueno, sí es importante también el tema del respeto porque justamente luego hay dinámicas que se generan de hostilidad entre propios compañeros, ¿no? Y hay que también, como les decía en algún momento, ser nosotros gestores de ese conflicto, ¿no? No vamos a hablar de mediadores, pero sí gestores, porque a veces no necesitamos mediarlo, ¿no? Hay gente que solo como por las opiniones y así. El maestro Carlos nos recuerda que tienen que registrar su asistencia y bueno, la maestra María Félix Molina nos dice, ciertamente existen pocos estudiantes que reconocen que padecen un trastorno psicológico. Cuando lo detectamos con alguna manifestación externa dentro de la clase, es oportunidad para sugerir que tomen terapia. El problema sería que reaccionan como si la sugerencia fuera una agresión personal o de género. Híjole, maestra, nosotros, bueno, ayer platicábamos, ¿no? De este tema de cómo sugerir o si sugerir. Una de las cosas es que quizá el tema de que nosotros le digamos, ah, posiblemente puedes tener un trastorno, ¿no? Ve, claro que puede ser hostil, ¿no? Puede ser tomado como hostilidad por todo lo que platicamos ya sobre el estigma que hay sobre un tema, pero, por ejemplo, creo que una de las cosas es, si el alumno o la alumna no nos manifiesta su preocupación, quizá nosotros no deberíamos ir y decirle, oye, tú tienes un trastorno, deberías ir, ¿no? Porque a lo mejor eso puede ser hostil, ¿no? Incluso, no sé, en el tema de estos de información sensible y esas cosas, ¿no? No sé. Pero sí podríamos hablar en general, ¿no? Yo lo que siempre hago es como en general, en la clase, así con todas y todos. A veces la verdad es que yo aplico, luego han de pensar los estudiantes que soy autista, ¿no? O que tengo, porque yo cuando les hablo de cosas muy delicadas, veo hacia las islas, no les veo a ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de algunas situaciones violentas o así, no veo a ninguna persona para que ninguna persona se sienta observada. Entonces, por ejemplo, quizá hablar en pleno como, ah, ¿saben qué? Por ejemplo, ¿no? Ah, estamos hablando un curso o una charla sobre enfermedades mentales, ¿no? Me pareció muy interesante y la importancia de identificar y nos compartieron esta información. Y bueno, si alguien se encuentra en esta situación, pues les recomiendo que busquen atención en la universidad. Y entonces ya lo hacemos en general. Y si alguien dice, híjole, a lo mejor yo podría estar dentro de esas hipótesis, voy a ir a preguntar. Entonces, a lo mejor así generamos esa parte, ¿no? Sin necesidad de nosotros acercarnos desde una posición de jerarquía y decirle, oye, creo que tú tienes un trastorno. En mi caso, yo he estado con varios estudiantes, hombres, que tienen síntomas de tanto de espectro autista como de TDAH, y ellos nunca me han dicho nada,
y yo tampoco nunca les he dicho nada de sus síntomas, y porque funcionamos en la dinámica enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, nunca he visto esa necesidad. Claro, quizá en algún momento, no sé, en un tema de agresión o de en un tema, podríamos, ahí sí nosotros hablar, ¿no? Pero en otro contexto yo no sé si sea, yo no recomendaría que dijéramos a alguien, oye, tú tienes esos síntomas, quizá puedes ir, ¿no? Algo que yo hago es hablar en general. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de suicidio, yo siempre les digo, espero que ninguno de ustedes esté en esta situación, espero que ninguna de ustedes conozca a alguien que esté en esta situación. Es muy difícil. Recuerden que si alguien necesita, que si alguien se siente así o así o así, puede y debe buscar atención, ¿no? Profesional, especializada. Y entonces eso luego hace que ellas ya solas o solos vengan y me digan, ¿no? Ah, mi hermano, ah, mi papá, ah, yo, mi mamá, ¿no? Y entonces eso hace como que inicia, ¿no? Pero sí me parece que quizá ir directamente a diagnosticar o a decir, quizá no sea la mejor idea de intervención, ¿no? Eso pienso yo, digo igual. Puede haber otras situaciones, ¿no? Bueno, si no tienen más comentarios o dudas, nos vemos mañana para hablar ya propiamente de de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que es una estrategia de atención inmediata que puede hacer cualquier persona que no es terapia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso para que el jueves venga una colega, una compañera del área de atención de salud mental aquí de la facultad y nos comente cuál es la guía de ruta para seguir en casos de necesidades de alguna intervención específica. Y el viernes les invito a que vayan pensando mientras ustedes en sus estrategias, en aquellos momentos conflictivos que han encontrado en su práctica docente, porque vamos justamente a partir de casos que ustedes nos compartan pues a estructurar, ¿no? Alguna o ver, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor cuando una vez que ustedes ya conozcan la hoja de ruta y digan, ah, ¿sabes qué? Es que ahí les falta contemplar esto, ¿no? Ahí les faltó agregar esto porque a mí me pasó esto y entonces creo que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, el viernes vamos a trabajar una especie de taller, así que les pido que por favor no falten primero, ¿no? Porque van a ser como los estudiantes, ah, el día que vamos a participar, el día que vamos a exponer, falto, ¿no? No, no falten, compártanos sus experiencias, porque justamente el tema, como les decíamos al principio, es que esto se mejore, ¿no? Que realmente nosotras podamos construir algo que nos sirva tanto de apoyo, pero también como que le sirva al estudiantado, pero también a nosotros, a nosotras como docentes, ¿no? O sea, ¿qué prácticas, por ejemplo, no sé, qué hacen cuando llega tu estudiante y a lo mejor te violenta, ¿no? Emocionalmente, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando alguien te confiesa o te cuenta sobre que fue víctima de un delito, ¿no? O sea, cómo trabajamos todas esas cosas, nos interesaría mucho que las compartieran con nosotros. Puede ser a través de escrito que compartan ese día en el chat o que quieran dar su testimonio, ¿no? Y también de cómo han resuelto, cómo han intervenido, ¿no? En esto que, por ejemplo, hablábamos. Pensar en otras formas de evaluación cuando una persona tiene estas necesidades me parece que es muy importante. Sí, maestro Mario, claro, estaría genial que pudieran, ay, perdón, que pudieran venir al auditorio, ¿no? Estaría maravilloso, les invitamos. El día de mañana vamos a estar en el Salón de los Eméritos, entonces, bueno, allá nos vemos si alguien quiere darse una vuelta. Pero bueno, tengan buen día y nos vemos mañana. Hasta luego.